El rostro de la chica se puso morado. Un chico de 17 años le clavaba los dedos en la garganta mientras 30 estudiantes observaban y grababan. Ella arañaba sus manos, pataleaba contra las taquillas. Nadie la ayudó. Entonces, las puertas de la escuela se abrieron de golpe. Un hombre con uniforme de camuflaje digital de la Marina entró con un pastor alemán a su lado. El niño no lo soltó. Debería haberlo hecho. Ese hombre había pasado 12 años persiguiendo terroristas en lugares cuyos nombres la mayoría de la gente ni siquiera podía pronunciar. Ahora su hija moría frente a él. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos ves. Suscríbete y quédate hasta el final. Esta historia cambiará tu perspectiva sobre el coraje. La mano que rodeaba el cuello de Lily Carter apretó con más fuerza. Dilo, le siseó Brandon Prescott a la cara. Di que no eres nada. Lily abrió la boca pero no emitió ningún sonido. Su cuerpo de 14 años estaba pegado a las frías taquillas metálicas, su mochila se había caído, sus libros estaban esparcidos por el suelo, nada de eso importaba ahora. Solo importaba el aire y no podía respirar. Vamos, dilo. Brandon la agarró con tanta fuerza que le retorció el cuello de la chaqueta hasta que la tela le rozó la tráquea. Mi padre es el dueño de esta escuela. Mi padre es el dueño de este pueblo. Y tú no eres más que basura. Dilo. Los teléfonos los rodeaban como si fueran el público de un estadio, las risas resonaban en las paredes. Alguien gritó, Estrella Mundial, como si aquello fuera un espectáculo. La visión de Lily comenzó a nublarse. Pensó en su padre, pensó en la tumba de su madre, pensó en el mensaje que le había enviado hacía 20 minutos. Asterisco, papá, por favor, ven, por favor, asterisco. 3 palabras sin explicación. Rezó para que la entendiera. Brandon Prescott tenía 17 años y jamás había oído la palabra no. Su padre, Richard, era dueño de la mitad de los locales comerciales de Riemont. Su apellido figuraba en el gimnasio, la biblioteca y el nuevo edificio de ciencias. Los profesores le sonreían incluso cuando suspendía los exámenes. Los entrenadores lo ponían de titular aunque faltara a los entrenamientos. Las chicas salían con él aunque las tratara fatal. Era intocable. Todo el mundo lo sabía, incluida Lily Carter. ¿Crees que puedes ignorarme? Brandon la había acorralado hacía 3 minutos. ¿Crees que puedes pasar a mi lado como si no existiera? No te estaba ignorando, susurró Lily. Simplemente iba a clase, mentirosa. La empujó contra las taquillas con tanta fuerza que hizo temblar toda la fila. Llevas semanas evitándome. Desde que le dijiste a esa consejera que te empujé, no se lo conté a nadie. Mi padre recibió una llamada. La escuela estaba haciendo preguntas. Su rostro se había contraído por la rabia genuina. ¿Sabes lo que les pasa a las personas que causan problemas a mi familia? Ahora su mano rodeaba su garganta y Lily sabía exactamente lo que había pasado. Madison Chen estaba a 1 metro de distancia con el teléfono perfectamente colocado. Era la novia de Brandon, guapa, popular y completamente consciente de que su novio estaba estrangulando a una estudiante de primer año. Ajustó la iluminación de su pantalla. «¡A por ella!», gritó alguien. «¡A por ella cuando llore!». Madison hizo zoom. Los ojos de Lily lagrimeaban, no por lágrimas, sino por falta de oxígeno. Sus labios se estaban poniendo azules. Sus dedos habían dejado de arañar la mano de Brandon. «Tío, se está desmayando», dijo uno de los amigos de Brandon. Se rió nerviosamente. «Eso es bastante raro». «Estará bien», dijo Brandon con voz gélida. «Necesita aprender a respetar». Las puertas principales de la escuela se abrieron de golpe. Marcus Carter entró con Ranger pisándole los talones. Todavía llevaba su uniforme de trabajo de la Marina, camuflaje digital en verde bosque y marrón. Su cabello castaño oscuro estaba cortado al estilo militar. Su mandíbula era afilada, sus ojos aún más afilados. Estaba en el almacén cuando llegó el mensaje de Lily. 3 palabras sin contexto. Le dijo a su supervisor que había una emergencia familiar y condujo 17 minutos en 11. Ahora entendía por qué la multitud no lo había notado al principio. Demasiado ocupados filmando, demasiado ocupados riendo, demasiado ocupados siendo exactamente el tipo de personas a las que Marcus había dedicado su carrera a proteger de amenazas que no podían comprender. Ranger lo notó. Todo. Las orejas del pastor alemán se aplanaron, su cuerpo se agachó. Un gruñido comenzó a gestarse en su pecho, bajo y profundo, como un trueno que retumba en montañas lejanas. Marcus puso una mano sobre la cabeza del perro. Todavía no. Se abrió paso entre la multitud. Los hombros se apartaron, las mochilas se movieron. Algunos estudiantes lo miraron de reojo y luego se quedaron boquiabiertos al ver su uniforme. Entonces vio a su hija. El rostro de Lily se estaba poniendo morado. Un chico que le doblaba el tamaño la tenía agarrada del cuello. Ya no se resistía. Algo dentro de Marcus se quedó completamente paralizado. Oye, su voz no era fuerte, no hacía falta. 2 palabras, 2 palabras. Lily
12 años como seal de la Marina le habían enseñado que los hombres más peligrosos rara vez alzan la voz. El volumen era para aficionados, el control para profesionales. Oye, repitió, suelta a mi hija. Brandon alzó la vista. Por un instante una genuina confusión cruzó su rostro. Luego sus ojos se posaron en el uniforme, en el perro, y algo parecido al reconocimiento apareció fugazmente en su rostro. Pero Brandon Prescott nunca se había topado con una amenaza de la que no pudiera librarse sobornando. Aflojó ligeramente el agarre, pero no soltó. ¿Quién demonios eres? Su padre. Sí, dijo Brandon con su característica sonrisa burlona. Bueno, su padre debería enseñarle modales. Solo estábamos hablando. Déjalo ir. El pasillo quedó en completo silencio, incluso los teléfonos dejaron de sonar. El gruñido de Ranger se intensificó volviéndose primitivo. Los estudiantes más cercanos al perro retrocedieron 3 pasos rápidos. Brandon miraba alternativamente a Marcus y al pastor alemán. Finalmente soltó el collar de Lily. Ella se desplomó contra las taquillas jadeando. Marcus llegó a su lado en 2 pasos. La sujetó antes de que cayera al suelo. Su garganta ya mostraba marcas, líneas rojas que se convertirían en morones por la mañana. Papá jadeó, lo siento, no te disculpes. Respira, solo respira. La ayudó a ponerse de pie. Le temblaban las piernas, le temblaba todo el cuerpo. Vámonos, dijo Marcus en voz baja. Nos vamos. Brandon debería haberlos dejado ir. Años después, la gente recordaría ese momento y se preguntaría qué le pasaba. ¿Qué clase de persona ve a un hombre rescatar a su hija medio estrangulada y decide empeorar las cosas? El tipo de persona que jamás ha afrontado las consecuencias de sus actos. Oye, soldado, dijo Marcus deteniéndose. No se dio la vuelta. Será mejor que mantengas a ese perro con correa, dijo Brandon con arrogancia. Y a tu hija también. Todavía no habíamos terminado de hablar. Silencio. Todos los estudiantes en ese pasillo contuvieron la respiración. Marcus se giró lentamente con la mano aún sobre el hombro de Lily, la mirada fija en Brandon con una intensidad que hizo que el joven de 17 años retrocediera involuntariamente. ¿Qué dijiste? Los amigos de Brandon se removían incómodos. Madison había bajado el teléfono. Incluso los más despistados podían sentir cómo bajaba la temperatura en el pasillo, pero Brandon Prescott tenía una reputación que proteger. Dije, comenzó, escuché lo que dijiste. Marcus dio un paso al frente, solo un paso. Déjame contarte lo que escuché. Escuché a un chico de 17 años amenazar a mi hija de 14. Lo escuché agredirla. Lo escuché llamar perro callejero a mi perro de servicio y lo escuché amenazar con volver a hacerlo. Hermano, era una broma. ¿Acaso parezco estar riéndome? El rostro de Brandon palideció. Marcus dio otro paso. Ranger lo siguió perfectamente sincronizado. He pasado 12 años protegiendo a este país de quienes lastiman a los inocentes. He hecho cosas que no te imaginas en lugares de los que jamás has oído hablar. He visto morir a amigos y he cargado sus cuerpos a casa, así que déjame ser muy claro contigo. Estaba lo suficientemente cerca como para que Brandon pudiera ver las cicatrices en sus manos. Podía ver cómo sus ojos no parpadeaban. Podía ver que esto no era una actuación. Si vuelves a tocar a mi hija, dijo Marcus en voz baja, no habrá reunión del consejo escolar, no habrá denuncia policial, solo estaremos tú y yo y la verdad de quienes somos realmente. ¿Entiendes? Brandon abrió la boca, no salió ningún sonido. Te hice una pregunta. Sí. La palabra salió entrecortada. Sí, lo entiendo bien. Marcus se volvió hacia Lily, la rodeó con el brazo y la guió hacia la salida. La multitud se abrió como el mar rojo. Nadie filmaba, nadie reía, nadie respiraba hasta que la puerta se cerró tras ellos. En el estacionamiento, Lily se derrumbó. Las lágrimas brotaron de repente, sollozos violentos y temblorosos que parecían surgir de lo más profundo de su ser. Se aferró al uniforme de su padre y lloró como no lo había hecho desde el funeral de su madre. Lo siento, repetía. Lo siento mucho, no quería molestarte en el trabajo, intenté manejarlo sola, lo intenté. Para Marcus se arrodilló frente a ella con ambas manos sobre sus hombros. Mírame, esto no es culpa tuya, nada de esto es culpa tuya. Lleva meses haciendo esto, papá, todos los días. Pero nadie me cree, los profesores dicen que solo está bromeando. La orientadora me dijo que intentara hacerme amiga suya. Nadie, yo sí te creo. Los sollozos de Lily se le atoraron en la garganta. Miró a su padre con los ojos hinchados. De verdad vi con mis propios ojos lo que hizo. Vi a 30 niños filmándolo. No vi a ningún adulto por ningún lado. Apretó la mandíbula. Esto se acaba hoy, te lo prometo. Ranger se apoyó contra la pierna de Lily, gimiendo suavemente. Ella se arrodilló y lo abrazó por el cuello, escondiendo el rostro en su pelaje. Gracias por venir, susurró. Gracias por creer en mí. Marcus observó cómo su hija se aferraba a su perro como a un salvavidas. Vio cómo las marcas de los dedos en su garganta se oscurecían con la luz de la tarde.
Vio cómo sus hombros temblaban de alivio, trauma y agotamiento, y tomó una decisión. Aún no sabía hasta dónde llegaría todo esto. No sabía nada de Richard Prescott, ni de la corrupción, ni de los años de víctimas enterradas. No sabía que este enfrentamiento en el pasillo sería la primera ficha de dominó en una cadena que sacudiría a toda la ciudad. Pero sabía una cosa con absoluta certeza: nadie volvería a lastimar a su hija. El viaje de regreso a casa transcurrió en silencio. Lily iba sentada en el asiento del copiloto con la cabeza de Ranger en su regazo. Miraba por la ventana las calles que pasaban con la mente en otro lugar. Marcus no dejaba de mirarle la garganta. Las marcas se estaban oscureciendo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. No fingió no entender. Desde septiembre. Era marzo, 6 meses. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabía lo que harías, dijo ella, volviéndose hacia él. Sabía que lo confrontarías, que su padre se involucraría, que perderías tu trabajo y que apenas podemos pagar el alquiler. Papá no quería empeorar las cosas. Marcus apretó el volante con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Su hija de 14 años había sido estrangulada en la escuela hacía 6 meses y no se lo había contado porque intentaba protegerlo a él. Lirio, lo sé. Debería haber dicho algo, pero el padre de Brandon es Richard Prescott. Es dueño de todo. Al último chico que se quejó de Brandon lo expulsaron. La familia anterior se mudó de estado. Pensé que si simplemente me mantenía al margen, pensabas que te dejaría en paz. Pensé que podría sobrevivir hasta la graduación. Marcus orilló el coche, apagó el motor, se giró hacia su hija. Escúchame, no me importa lo poderoso que sea Richard Prescott. No me importa cuánto dinero tenga. No me importa si es dueño de toda la ciudad. Nadie tiene derecho a ponerte las manos encima, ¿entiendes? Lily asintió lentamente. Pero, ¿qué podemos hacer? Tiene abogados, tiene contactos, lo tiene todo. Él no tiene la verdad, dijo Marcus con voz firme, y no nos tiene a nosotros. Al llegar a casa, Marcus llamó para decir que no iría a trabajar por primera vez en 3 años. Su supervisor lo entendió. Emergencia familiar, fue todo lo que Marcus dijo. Pasó la siguiente hora documentando todo. Fotografió el cuello de Lily cada 15 minutos a medida que aparecían los moretones. Le pidió que escribiera cada incidente, que recordara fechas, horas y testigos. Grabó una declaración en vídeo de ella describiendo lo sucedido ese día. Pruebas, explicó cuando ella preguntó. Vamos a hacer esto correctamente siguiendo las normas. Y si el libro no funciona, Marcus hizo una pausa. Entonces buscaremos otra manera. A las 6 sonó su teléfono. Número desconocido. Contestó señor Carter. La voz era suave, profesional y a la vez condescendiente. Soy Richard Prescott. Creo que debemos hablar sobre el incidente de hoy. Marcus sintió que apretaba la mandíbula. Estoy de acuerdo, estupendo. Entiendo que las emociones estén a flor de piel. Estas cosas pasan con los niños. Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Un acuerdo. Por supuesto, soy un hombre razonable. Estoy dispuesto a hacer una oferta generosa para compensar cualquier malentendido. Su hijo estranguló a mi hija hasta que no pudo respirar. No se trata de un malentendido. Eso es agresión. Una pausa. Cuando Richard volvió a hablar, su aparente tranquilidad se había resquebrajado ligeramente. Señor Carter, intento ser cortés, pero permítame ser directo. Soy un hombre con considerables recursos. Usted es un obrero de almacén con una pensión militar y un futuro incierto. Si decide llevar esto a juicio públicamente, lo destruiré. Lo enredaré en los tribunales durante años. Me aseguraré de que nunca vuelva a trabajar en esta ciudad. Y su hija termina esa frase. La voz de Marcus se había vuelto completamente inexpresiva. Por favor, termina esa frase sobre mi hija. Silencio. Eso es lo que pensaba, dijo Marcus poniéndose de pie. Ranger se levantó con él percibiendo la tensión. Permítame serle sincero, Saint Prescott. He recibido amenazas de hombres con bombas atadas al pecho. Me han disparado enemigos que querían destruir mi país. Usted no es más que un hombre con una chequera y un hijo que nunca aprendió que las acciones tienen consecuencias. Estás cometiendo un error tal vez, pero lo que pasa con los errores es que he cometido muchos. Sé cómo superarlos. Puede decir lo mismo tu hijo. Colgó el teléfono. Lily lo miraba fijamente desde la puerta. Ese era el padre de Brandon. Sí, ¿qué quería para que esto desaparezca? ¿Y qué dijiste? Marcus miró a su hija de 14 años con moretones en el cuello y un miedo en los ojos que ningún niño debería sentir. Pensó en su esposa, que había muerto creyendo que su marido siempre protegería a su pequeña. Pensó en todas las promesas que le había hecho. Dije, no, punto. Esa noche Marcus no pudo dormir. Se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café que se enfriaba entre sus manos. Ranger yacía a sus pies, respirando suavemente. Lily por fin se había dormido. La revisó 3 veces para asegurarse. No dejaba de ver su rostro,
como había pasado de rojo a morado, como sus manos habían dejado de forcejear, como 30 niños se habían quedado allí filmando como si fuera contenido para sus redes sociales. ¿Qué clase de mundo permitía que eso sucediera? ¿Qué clase de escuela protegía al depredador en lugar de a la presa? Su teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Asterisco, suelta esto. Último aviso, asterisco. Marcus se quedó mirando la pantalla durante un buen rato. Luego hizo una captura de pantalla y la guardó en su carpeta de pruebas. No sabían con quién estaban tratando. Pensaban que era solo un obrero de almacén con experiencia militar. Pensaban que era pobre, indefenso y fácil de intimidar. No sabían que había pasado 12 años operando las sombras contra enemigos que hacían que Richard Prescott pareciera un matón de patio de colegio. No sabían de los hermanos que aún tenían los equipos, hombres que darían la vida el uno por el otro. No sabían que Marcus Carter nunca había perdido una batalla importante y esta importaba más que cualquier misión que hubiera realizado. Abrió su computadora portátil y comenzó a hacer llamadas. A la mañana siguiente, Lily no quería ir al colegio. Por favor, papá, dijo con voz débil. Solo un día no puedo enfrentarme a ellos. Marcus observó su garganta magullada, sus ojos rojos, el miedo que intentaba ocultar con tanto ahínco. Algún día asintió, pero no te estás escondiendo, te estás recuperando. Hay una diferencia. Mientras Lily descansaba, Marcus condujo hasta la escuela. Entró en la oficina principal a las 8:15 de la mañana. La secretaria, una mujer de unos 50 años con gafas de lectura colgadas de una cadena, levantó la vista con un desinterés ensayado. ¿Puedo ayudarle? Necesito hablar con el director. Se trata de mi hija Lily Carter. Tiene cita. No, pero tengo fotografías de los moretones en su garganta producto de la agresión de ayer y me pregunto por qué ningún adulto intervino. El rostro de la secretaria pasó por varias expresiones rápidamente. Tomó su teléfono. Director Armon, hay un padre que viene a verlo. Dice que es urgente. La directora Diane Armon era exactamente como Marcus la imaginaba, cincuentona, con un traje caro, una postura impecable y una mirada que analizaba la relación costo-beneficio mientras fingía preocupación. Su oficina estaba decorada con premios y fotografías, varias de ellas en las que aparecía estrechando la mano de Richard Prescott en diversos eventos benéficos. Señor Carter, dijo señalando una silla, por favor, siéntese. Entiendo que le preocupa un incidente ocurrido ayer. Marcus permaneció de pie. Brandon Prescott estranguló a mi hija en su pasillo. 30 estudiantes presenciaron y grabaron. Ningún profesor intervino. Quiero saber por qué. La sonrisa de Armand se desvaneció. Señor Carter, entiendo su enfado, pero he revisado los informes y parece que pudo haber habido un malentendido. Brandon dice que solo estaban bromeando. Los adolescentes pueden ser revoltosos. ¿Estás bromeando? Marcus sacó su teléfono. Esto es una broma. Le mostró la fotografía del cuello de Lily. Los moretones se habían desarrollado por completo durante la noche. Marcas de dedos de color morado oscuro, claramente visibles. El rostro de Armand se tensó, pero no parecía sorprendida, parecía molesta. Eso es lamentable, pero sin testigos dispuestos a prestar declaración formal. Hay 30 testigos, todos con pruebas en vídeo. Sí, bueno, Armand juntó las manos. Los adolescentes son reacios a hablar en contra de sus compañeros. Estoy segura de que entiendes la dinámica social que está en juego. Lo que entiendo, dijo Marcus lentamente, es que un chico de 17 años agredió a una chica de 14 años en las instalaciones de la escuela. Entiendo que su personal estaba ausente y entiendo que están tratando de encubrir esto. Señor Carter, cuando donó Richard Prescott a esta escuela el año pasado, Armand cerró la boca de golpe. Revisé sus registros públicos. Millones de dólares. Un gimnasio nuevo, una biblioteca nueva, una nueva ala de ciencias, todo con el nombre de Prescott. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Cuántas quejas contra Brandon se han presentado en los últimos años? Esa información es confidencial. De todas formas, lo averiguaré. Quiero saber a cuántos niños ha lastimado este chico mientras ustedes miraban hacia otro lado. Armand se puso de pie. Su máscara profesional se resquebrajaba. Señor Carter, le pido que se retire. Si tiene alguna queja, puede presentarla por los cauces legales. Lo haré. Y pienso hablar con la junta escolar, con la policía y con cualquiera que quiera escucharme. Marcus se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Mi esposa murió cuando Lily tenía 6 años. Le prometí que protegería a nuestra hija. Yo no rompo mis promesas, director Armon, ni a los vivos ni a los muertos. Se marchó. En el estacionamiento sonó su teléfono. Era un número que reconoció Jackson Williams alias Auk, su mejor amigo de los Teams. Marcus, recibí tu mensaje. ¿Qué está pasando? Marcus se apoyó en su camioneta.
Ranger lo observaba a través de la ventana. Mi hija está siendo atacada en la escuela. Es una niña rica de una familia influyente. Están tratando de ocultarlo. ¿Qué necesitas? Primero la información, grabar el equipo, quizás ayuda legal. Hecho y conozco a un tipo abogado militar. Trabaja gratis para veteranos. Es un tipo duro. Gracias, Hawk. Hermano, tú harías lo mismo por mí. Ahora cuéntamelo todo. Marcus lo hizo. Cuando terminó, hubo una larga pausa. Esta gente no tiene ni idea de lo que han provocado, dijo finalmente. Creen que son intocables porque tienen dinero. No entienden lo que realmente significa ser intocable. Quiero hacer esto bien siguiendo las reglas al pie de la letra. Entonces lo haremos según las reglas, pero lo haremos con inteligencia. Y si las reglas no funcionan, hizo una pausa, escribiremos un nuevo capítulo. Cuando Marcus llegó a casa, Lily estaba sentada a la mesa de la cocina con un cuaderno delante. Recordé más cosas, dijo en voz baja. Cosas que Brandon les hizo a otros niños. Jaime en 7º grado le rompió las gafas y la nariz. María en 10º le prendió fuego al pelo en clase de química. En el colegio dijeron que fue un accidente. Marcus se sentó frente a ella. ¿Cómo sabes de esto? Todo el mundo lo sabe, todo el mundo tiene miedo, por eso nadie ayuda. Ella lo miró. Papá, ¿qué estamos haciendo? Estamos reuniendo pruebas contra Brandon, contra todos los que permitieron que esto sucediera. Lily guardó silencio por un momento, luego hizo la pregunta que la había atormentado toda la noche. ¿Y si perdemos? Marcus extendió la mano por encima de la mesa y le tomó la suya. Entonces perdemos luchando, perdemos defendiendo nuestra posición. Perdemos con la frente en alto y la conciencia tranquila. Le apretó los dedos. Pero no vamos a perder porque tenemos algo que ellos no tienen. Que la verdad, y la gente dispuesta a contarla. A las 3:47 de la tarde, una camioneta negra entró en su complejo de apartamentos. Marcus observó desde la ventana como un hombre con un traje caro salía del vehículo. Richard Prescott. Solo Lily, vete a tu habitación, papá. Ahora ella se fue. Marcus abrió la puerta principal antes de que Richard pudiera llamar. Ranger estaba a su lado con el pelo erizado. Richard Prescott tenía 55 años, el cabello canoso y desprendía la confianza que solo se adquiere tras décadas de conseguir todo lo que se propone. Sonrió como si fueran viejos amigos. Señor Carter, pensé que deberíamos hablar cara a cara, de hombre a hombre. Entonces habla. Richard miró al perro. ¿Puedo pasar? No, la sonrisa se desvaneció. Muy bien, seré directo. Hice algunas llamadas anoche. Conozco su situación, padre soltero, trabajo en un almacén, apenas llega a fin de mes. Su esposa falleció hace 8 años, de cáncer. Lo siento mucho. Marcus no dijo nada. También conozco tu historial militar. Impresionante, 3 despliegues múltiples con decoraciones. Baja honorable. La mirada de Richard se endureció ligeramente, pero también sé que has tenido dificultades para adaptarte a la vida civil. Inestabilidad laboral, problemas económicos, el tipo de historial que podría preocupar a un juez de familia. ¿Me estás amenazando con llevarme a mi hija? Lo que quiero decir es que esta situación podría resolverse de muchas maneras, algunas mejores que otras, dijo Richard sacando un sobre de su chaqueta. $50,000 en efectivo, más de un año de tu sueldo. Úsalo para la Universidad de Lely, para un nuevo apartamento, para lo que necesites. Lo único que te pido es que retires tus quejas y la traslades a otra escuela. Marcus miró el sobre. 000 les cambiarían la vida. Un nuevo apartamento, un mejor barrio, la seguridad que no había sentido en años. Pensó en la expresión de Lily cuando le contó lo de Jaime y María, lo de todos los niños a los que Brandon había lastimado mientras todos miraban hacia otro lado. Pensó en qué clase de hombre acepta dinero para abandonar a los demás. No, la máscara de Richard se cayó por completo. Estás cometiendo un error. Es la segunda vez que alguien me dice eso en 24 horas, dijo Marcus dando un paso al frente. Ranger lo siguió. Esto es lo que sé, señor Prescott. Sé que su hijo es un depredador. Sé que usted ha estado pagando para encubrir sus huellas, y sé que tarde o temprano los depredadores son atrapados. No tienes ni idea de lo que estás empezando. Sé perfectamente lo que estoy empezando. La voz de Marcus era baja, pero firme. Estoy empezando una pelea y no pierdo las peleas que importan. Richard lo miró fijamente durante un largo rato. Algo cambió en su expresión. No era miedo, todavía no, sino el comienzo de la incertidumbre. Te arrepentirás de esto. Tal vez, pero tu hijo lo lamentará aún más. Richard Prescott se dio la vuelta y regresó a su camioneta. No miró hacia atrás. Marcus observó hasta que el vehículo desapareció al doblar la esquina. Luego cerró la puerta y encontró a Lily de pie en el pasillo. Podrías haberte quedado con el dinero, dijo en voz baja. Lo necesitamos más amor propio. La abrazó, el dinero va y viene, cariño. Pero, ¿quién eres tú? Eso permanece para siempre. Esa noche Marcus hizo 3 llamadas.
La primera fue a Hawk, confirmando que el equipo llegaría al día siguiente. La segunda, al abogado del Departamento de Asuntos de Veteranos para programar una consulta. La tercera, a un número que encontró en un antiguo artículo periodístico. Sarah Chen, periodista de investigación conocida por cubrir casos de corrupción en instituciones locales. Señorita Chen, mi nombre es Marcus Carter. Tengo una historia que tal vez le interese. Estoy escuchando. Trata sobre la escuela secundaria Riemont, sobre un chico llamado Brandon Prescott y sobre todas las víctimas a las que su familia ha pagado para que guarden silencio. Hubo una pausa. Cuando Sara volvió a hablar, su voz denotaba un gran interés. Cuando podemos vernos, mañana. Y la señorita Chen traiga una grabadora. Esto va a llevar un buen rato. Colgó el teléfono. Fuera de su ventana, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas. En algún lugar, Richard Prescott planeaba su siguiente movimiento. En algún lugar, Brandon se convencía a sí mismo de que nada cambiaría. Estaban equivocados. La tormenta se acercaba y Marcus Carter había aprendido hacía mucho tiempo a atravesar las tormentas sin derrumbarse. Sarah Chen ya estaba esperando. Cuando Marcus entró en la cafetería a la mañana siguiente se puso de pie al verlo acercarse, alta, delgada, de unos 40 y tantos años, con una mirada penetrante que no se le escapaba nada. Su cabello con mechones plateados estaba recogido en una práctica coleta. Le tendió la mano. Señor Carter, gracias por reunirse conmigo. Gracias por venir, dijo Marcus sentándose frente a ella. Ranger se acomodó debajo de la mesa, atrayendo algunas miradas curiosas de otros clientes. Sara sacó una grabadora. ¿Te importa? Por eso te llamé. Ella pulsó el botón de grabar. Cuéntamelo todo. Marcus lo hizo. Empezó con el mensaje de texto de Lily. Le describió lo que había visto en el pasillo. Le mostró las fotografías del cuello magullado de su hija. Le habló del despido del director Armon, de la visita de Richard Prescott y de los 50,000 que había en un sobre que había tirado a la basura. Sara escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella se recostó. ¿De cuántas otras víctimas tienes conocimiento? Mi hija mencionó 2 casos por su nombre. Jaime, nariz, gafas utas, María, cabello prendido en llamas. Ambos incidentes fueron declarados accidentes. Hay más, dijo Sara con voz monótona. Llevo 2 años investigando a los Prescott. Cada vez que me acerco a la verdad, los testigos desaparecen. Las familias se mudan, los registros se esfuman. ¿Cuántos? Al menos una docena que puedo confirmar, probablemente más, lo miró a los ojos. Richard Prescott no solo tiene dinero, Saint Carter tiene contactos. Policía, junta escolar, ayuntamiento. La mitad del pueblo le debe favores. Entonces, ¿por qué sigues investigando? Sara sonrió con amargura, porque soy terca. Y porque hay historias que deben ser contadas sin importar quién intente silenciarlas. Marcus asintió lentamente. ¿Qué necesitas de mí? Pruebas. Pruebas irrefutables y documentadas. Testimonios de víctimas dispuestas a dejar constancia de ello. Evidencia en vídeo que no puede ser desestimada ni manipulada. Hizo una pausa. ¿Puedes conseguirla? Sí. ¿Cómo puedes estar seguro? Marcus pensó en el equipo de AU, que llegaría hoy en el abogado del Departamento de Asuntos de Veteranos especializado en casos imposibles en los 12 años de entrenamiento para este tipo de operación, porque he dedicado mi carrera a hacer cosas que la gente decía que eran imposibles. Esta es simplemente una misión diferente. Sara lo observó durante un largo rato. La mayoría de la gente habría aceptado el dinero. La mayoría de la gente no le ha prometido a una mujer moribunda que protegería a su hija. Algo cambió en la expresión de Sara. Respeto tal vez o reconocimiento. Empezaré a buscar los archivos, registros judiciales, documentos de acuerdos, cualquier cosa pública. Tú concéntrate en los testigos. Deslizó una tarjeta sobre la mesa. Mi número personal. Llámame cuando quieras. Marcus guardó la tarjeta en el bolsillo. Una pregunta. Sí. ¿Por qué no has publicado lo que ya sabes? Sara apretó la mandíbula porque la última periodista que intentó desenmascarar a los Prescott sufrió un accidente de coche 2 semanas antes de que se publicara su artículo. Sobrevivió, pero nunca volvió a escribir. Se puso de pie. Esta gente no se anda con rodeos, señor Carter. Asegúrese de entenderlo. Sí, bien, entonces acabemos con ellos. Pasaron 3 días. Lily regresó a la escuela porque Marcus se negaba a dejarse vencer por el miedo. La llevaba en coche todas las mañanas y la recogía todas las tardes. Ranger lo acompañaba siempre, un recordatorio constante de que no estaba sola. Brandon se mantenía a distancia. El enfrentamiento en el pasillo les había dado espacio, pero Marcus sabía que no duraría. Los depredadores no cambiaban, se adaptaban. Al 4.º día, Lily salió de la escuela con la cabeza gacha.
Marcus lo supo de inmediato. ¿Qué pasó? Nada físico. Se subió al camión, solo palabras. ¿Qué palabras? Me llaman chivata. Dicen que mi padre amenazó a Brandon con un perro. Dicen que me van a expulsar por causar problemas. Su voz se quebró. Madison publicó un video editado. Hace que parezca que yo empecé todo. Marcus agarró el volante. Enséñamelo. Lily reprodujo el video en su teléfono. Las imágenes habían sido editadas para eliminar por completo el ataque de Brandon. Solo se veía a Marcus caminando entre la multitud, a Ranger gruñendo y a Brandon retrocediendo con las manos en alto. El texto decía, asterisco padre militar desquiciado amenaza a estudiante con un perro de ataque. ¿Hay alguien a salvo en Riemont? Asterisco. 15.000 visualizaciones. Cientos de comentarios que tachan a Marcus de inestable, peligroso e incapaz. Están mintiendo, susurró Lily. Todo el mundo sabe que mienten, pero nadie dice nada. Marcus observó cómo aumentaba el número de visualizaciones. Pensó en lo fácil que era destruir a alguien con una historia a medias y una buena edición. Guarda ese vídeo, dijo en voz baja. ¿Por qué? Porque cuando digamos la verdad, la gente tendrá que ver lo mucho que intentaron ocultarla. Esa noche llegó Auk. Entró en el complejo de apartamentos en una furgoneta discreta. Exeal se reflejaba en cada línea de su cuerpo. 40 años, cabeza rapada, ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse por algo. Hermano abrazó a Marcus en la puerta. Ha pasado demasiado tiempo. Gracias por venir. No me lo perdería por nada del mundo. Auk entró con 2 maletines y los dejó sobre la mesa de la cocina. Equipo de grabación de grado militar. Audio, vídeo con sensor de movimiento indetectable mediante barridos convencionales. Marcus abrió la primera caja. Los dispositivos que había dentro eran más pequeños que su uña del pulgar. ¿Cómo los desplegamos? Con cuidado. Mañana te explicaré cómo colocarte. Miró hacia el pasillo. Es ella. Lily estaba parada en el umbral de su puerta observándolos. Lily, este es Jackson. Servimos juntos. Tío Auk logró esbozar una leve sonrisa. Papá, habla tos buenas espero, dijo Auk acercándose a ella. Me enteré de lo que pasó. Lo siento, no es tu culpa. No, pero lo siento mucho y estoy aquí para ayudar a arreglarlo. Extendió la mano. Trato hecho. Lily lo sacudió. Trato hecho, a la mañana siguiente, Marcus presentó una denuncia formal ante la policía. El agente Ted Malone tomó su declaración con un aburrimiento teatral. Un hombre de unos 30 y tantos años, algo rellenito, con la mirada fija en su teléfono. Entonces, estás diciendo que tu hija fue agredida. Estrangulado, hay fotografías. Ajá, Malone no los miró, y tú confrontaste al otro estudiante. Saqué a mi hija del peligro con un perro agresivo, con mi animal de servicio que nunca ha tocado a nadie. Malone finalmente levantó la vista. Señor Carter, conozco a la familia Prescott desde hace 15 años. Brandon es un buen chico, quizás un poco tosco, pero un poco brusco. Marcus se inclinó hacia adelante, estranguló a una niña de 14 años hasta que no pudo respirar. Eso no es brusco, eso es intento de asesinato. Esa es una acusación bastante grave, es un delito bastante grave. Malone suspiró profundamente. Mira, presentaré el informe, pero sin testigos dispuestos a declarar no hay mucho que podamos hacer. Los niños exageran, los recuerdos se vuelven borrosos. Ya sabes cómo es. Sé perfectamente cómo es, dijo Marcus poniéndose de pie. También sé que Richard prescottamente al fondo de beneficencia policial. Es curioso cómo funciona esto. El rostro de Malone se endureció. Debería tener cuidado al lanzar acusaciones, señor Carter. La gente podría hacerse una idea equivocada de usted. La gente ya tiene una idea equivocada, por eso estoy aquí. Se marchó. 2 días después vandalizaron la taquilla de Lily. La palabra mentirosa fue pintada con aerosol en letras rojas sobre el metal. Sus libros fueron arrojados al pasillo. Su almuerzo, cuidadosamente preparado por Marcus esa mañana, fue pisoteado contra el suelo. Ella lo llamó desde el baño llorando. Ya no puedo más, papá, no puedo, si puedes. Eres más fuerte de lo que creen. No soy fuerte. Tengo miedo todo el tiempo. No puedo comer, no puedo dormir. Cada vez que doblo una esquina, pienso que va a estar ahí. Marcus cerró los ojos y escuchó la voz de su esposa en su memoria. Asterisco, protégela, Marcus. Prométemelo, asterisco, voy a por ti. No, la voz de Lily se suavizó un poco. Si me voy, ganan. Tú lo dijiste, también dije que su seguridad es lo primero. Estoy a salvo. Solo habla conmigo, por favor, y así lo hizo. Habló con ella durante 20 minutos mientras ella estaba sentada en el suelo del baño. Le contó sobre el equipo que Auk había traído, sobre el abogado con el que se reunirían al día siguiente y sobre la investigación de Sarah Chen. Estamos construyendo algo, dijo ladrillo a ladrillo. Lleva tiempo, y si se nos acaba el tiempo, no lo haremos. ¿Cómo lo sabes? Marcus pensó en cada misión que parecía imposible hasta que dejó de serlo, en los compañeros que se negaron a rendirse, en la promesa que le había hecho a una mujer que le confió la vida de su hija.
Porque rendirse no es una opción, ni para mí, ni para ti jamás. El abogado del Departamento de Asuntos de Veteranos se llamaba Robert Vance. Tenía 60 años, el pelo corto y canoso, y un apretón de manos de hierro. Había trabajado 20 años en el cuerpo de abogados militares antes de pasarse al sector privado y trataba cada caso como si fuera una guerra. Los Prescott, dijo Vance extendiendo una carpeta sobre su escritorio. Llevo tiempo esperando a que alguien se haga cargo de ellos. Marcus estaba sentado frente a él. Los conoces, sé lo que han hecho, indemnizaciones a las familias de las víctimas, acuerdos de confidencialidad que te dejarían boquiabierto, campañas de intimidación contra cualquiera que haga preguntas. Vance negó con la cabeza. Richard Prescott actúa como si estuviera por encima de la ley porque durante 30 años lo ha estado. ¿Cómo podemos cambiar eso? Pruebas, presión pública y paciencia. Vance lo miró fijamente a los ojos. Esto no será rápido. ¿Estás preparado para ello? Estoy preparado para lo que sea necesario. Bien, porque una vez que empecemos no podremos parar. Richard te atacará con todo, abogados, investigadores privados, manipulación mediática. Intentará destruir tu reputación, tus finanzas, tu salud mental. Le hará la vida imposible a tu hija. Su vida ya es un infierno. Entonces, démosle una razón para seguir luchando, dijo Vance sacando un bloc de notas. Cuéntame todo desde el principio. No omitas nada. Esa misma noche Marcus encontró algo en su buzón, un sobre sin remitente dentro, fotografías, Lily camino a la escuela, Lily en su casillero. Lily sentada sola en el almuerzo, todas tomadas a distancia con un teleobjetivo al pie, una nota mecanografiada, asterisco, te estamos vigilando, suelta esto, asterisco, enemigos que hablaban en serio. Esto era un juego de niños comparado con eso, pero no se trataba de él, se trataba de Lily. Llamó a Auk, están vigilando a mi hija. Mañana comienza la contravigilancia. Voy a vigilar la escuela. Quiero saber a quién contrataron. Ya estamos en ello, dijo Auk haciendo una pausa. Están intensificando la situación, Marcus. ¿Eso significa que les estamos haciendo daño? No es suficiente, todavía no. Una semana después del incidente en el pasillo, Marcus se puso en contacto con los padres de Jaime. Los Henderson vivían en una casa pequeña en el este de la ciudad. David Henderson trabajaba en la construcción. Su esposa María trabajaba de noche en el hospital. Su hijo Jaime tenía 13 años y no había sonreído desde que Brandon Prescott le rompió la nariz detrás del gimnasio. Marcus llamó a su puerta a las 7 de la tarde. David abrió un hombre corpulento, con ojos cansados y callos en las manos. «¿Puedo ayudarle, señor Henderson?» «Mi nombre es Marcus Carter. Mi hija va a Riemont. Brandon Prescott la atacó la semana pasada». El rostro de David reflejó varias emociones. Sorpresa, reconocimiento, miedo. «No sé de qué estás hablando». «Creo que sí», dijo Marcus con voz suave. «Creo que tu hijo también resultó herido y creo que Richard Prescott te pagó para que guardara silencio». David miró por encima del hombro y bajó la voz. «Tienes que irte. No te pido que hagas nada arriesgado. Solo quiero hablar, firmamos los papeles. Si hablamos, lo perdemos todo». «Ya lo has perdido todo», dijo Marcus sosteniendo su mirada. «Tu hijo tiene miedo de ir a la escuela, se despierta con pesadillas, cree que nadie le creerá porque nadie lo ha hecho nunca». Hizo una pausa. «¿Cómo lo sé? Porque mi hija es igual». David apretó la mandíbula. Durante un largo instante guardó silencio. Entonces apareció María detrás de él, una mujer menuda, aún con la bata de su turno, con el cansancio marcado en cada rasgo de su rostro. «Déjalo entrar», dijo en voz baja. «María, estoy cansado de tener miedo, David. Estoy cansado de ver a Jaime hundirse en sí mismo. Si este hombre puede ayudar, deberíamos escucharlo». David vaciló, luego se hizo a un lado. Jaime Henderson estaba sentado en el sofá con las rodillas pegadas al pecho. Tenía 13 años. Usaba gafas con cinta adhesiva en el puente y lucía un moretón que se desvanecía bajo el ojo izquierdo del que nadie le había preguntado. «Jaime», dijo Marcus arrodillándose frente a él. «Me llamo Marcus. Soy un padre como el tuyo y estoy intentando detener al chico que te hizo daño». Jaime levantó la vista. «No puedes detenerlo. Nadie puede. ¿Por qué piensas eso? Porque su padre es dueño de todo. La policía, la escuela, todo el pueblo». La voz de Jaime sonaba hueca. «Me dijo que si alguna vez decía algo, mataría a mi perro». Lo dijo como si estuviera pidiendo una pizza, como si nada. Marcus volvió a sentir esa rabia helada, la misma rabia que había sentido en el pasillo. «Jaime, necesito que me escuches. Brandon Prescott no es invencible. Su padre no es invencible. Se han salido con la suya durante tanto tiempo porque todos creían que eran invencibles. Pero si pueden serlo, si suficientes personas dicen la verdad, nadie nos creerá. Te creeré. Y hay un periodista que te creerá y un abogado que te creerá y todas las demás familias a las que Richard Prescott ha pagado para que guarden silencio». Marcus extendió la mano y levantó suavemente la barbilla de Jaime.
Ya no estás solo. ¿Lo entiendes? No estás solo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Jaime. Su madre emitió un suave susurro y lo abrazó. Hablaremos con tu periodista, dijo David con voz ronca. Lo que necesites. Solo prométeme que protegerás a mi hijo. Prometo. Durante los siguientes 5 días, Marcus contactó a 6 familias más. María González, de 15 años, cuyo cabello aún crecía de forma irregular después de que Brandon se lo prendiera fuego. Sus padres habían recibido una indemnización de $0,000 después de que la escuela amenazara con expulsarla por provocar el incidente. Devonny James, de 14 años, se cambió de escuela después de que Brandon le rompiera el brazo en el vestuario. Su madre soltera había sido amenazada con el desalojo de su apartamento, propiedad de Prescott, si presentaba cargos. Otras 3 personas con historias similares, huesos rotos, piel quemada, trauma psicológico, todo sepultado bajo montañas de dinero y amenazas legales. Uno a uno accedieron a hablar. Sarah Chen grabó todas las entrevistas. Robert Vance documentó todos los acuerdos. La vigilancia de AUK identificó al investigador privado que seguía a Lily, un expicía llamado Frank Morrison, con antecedentes de trabajar para clientes adinerados con asuntos que ocultar. El caso se estaba consolidando, pero también aumentaba la presión. 12 días después del incidente en el pasillo, la directora Armond citó a Marcus a una reunión. Él entró en su despacho sabiendo que era una trampa. Aún así fue. Armona, un hombre con un traje caro, estaba sentado a su lado. Rasgos afilados, ojos fríos, el tipo de abogado que se especializaba en hacer desaparecer los problemas. Señor Carter, Armond señaló una silla. Por favor, siéntese. Le habla el Saint Reynolds en representación del distrito escolar. Marcus permaneció de pie. ¿Qué quieres? Reynolds abrió una carpeta. Hemos recibido informes preocupantes sobre su comportamiento, Saint Carter. Amenazar a estudiantes, traer un animal agresivo a las instalaciones escolares, acosar a familias vinculadas a Riemont. ¿Esto es una broma? Nos tomamos la seguridad muy en serio. La voz de Reynolds era firme como la seda. Varios padres han expresado su preocupación por su presencia cerca de la escuela. Estamos preparados para solicitar una orden de alejamiento si fuera necesario. Marcus se rió, de verdad se rió. Estás intentando conseguir una orden de alejamiento contra mí por recoger a mi hija del colegio. Por intimidación, por acoso, por crear un ambiente hostil. Reynolds cerró la carpeta. Por supuesto, todo esto se podría haber evitado si simplemente hubiera retirado sus quejas y buscado otra opción educativa para su hija. Déjame asegurarme de que entiendo. Marcus se acercó al escritorio. Un alumno estranguló a mi hija en las instalaciones de la escuela. No hiciste nada. Su padre me amenazó. No hiciste nada. Y ahora me amenazas a mí por intentar proteger a mi hija. Le recomendamos que considere sus opciones. Esto es lo que estoy considerando, dijo Marcus apoyando ambas manos sobre el escritorio. Estoy considerando a las 12 familias con las que he hablado en las últimas 2 semanas. Estoy considerando las pruebas que he recopilado. Estoy considerando al periodista que está muy interesado en cómo esta escuela ha protegido sistemáticamente a un depredador violento durante años. Sonrió. También estoy considerando cómo se vería esta conversación en las noticias de la noche. El rostro de Reynolds palideció. La compostura de Armond se quebró. Señor Carter, no hay necesidad hay muchas necesidades. Has tenido años para hacer lo correcto. En cambio, elegiste el dinero. Ahora vas a descubrir qué sucede cuando alguien elige la verdad. Se marchó. Esa noche alguien arrojó un ladrillo contra la ventana de su apartamento. Los cristales estallaron en pedazos en el suelo de la sala. Ranger ladró con furia. Lily gritó. Marcus llegó a su habitación en 3 segundos. Ella estaba acurrucada en un rincón temblando. A Marcus no le temblaban las manos mientras miraba las fotos. Había recibido amenazas de muerte en 7 idiomas de está bien, quédate aquí. Barrió el apartamento. Estaba vacío. En el ladrillo había una nota. Último aviso. Llamó a la policía. El agente Malone llegó 45 minutos después y tomó declaración con evidente desinterés. Probablemente solo sean niños, dijo Malone. Sucede todo el tiempo. Niños que por casualidad lanzan ladrillos con notas amenazantes. Podría ser una coincidencia. Marcus lo miró fijamente. ¿Richard Prescott te paga por hora o es una tarifa fija mensual? El rostro de Malone se enrojeció. Ten cuidado, Carter. He estado observando. Ese es el problema, ¿no? Después de que Malone se marchara, Marcus se sentó con Lily en su habitación. Ranger estaba recostado sobre el regazo de ambos, una cálida barrera contra el frío miedo. ¿Vamos a estar bien?, preguntó Lily. Marcus pensó en el ladrillo, las fotos de vigilancia, las amenazas, la orden de alejamiento, todo el peso del imperio Prescott que oprimía a su pequeña familia. Sí, dijo, porque ya no luchamos solos, y si no es suficiente, así será.
le dio un beso en la coronilla. ¿Confía en mí? Se quedó callada un momento. Mamá también habría tenido miedo, ¿verdad? Pero habría seguido luchando. A Marcus se le hizo un nudo en la garganta. Tu madre fue la persona más valiente que he conocido, y tú eres igual que ella. No me siento valiente. Nadie lo hace, ese es el secreto. El coraje no consiste en no tener miedo, consiste en tener miedo y negarse a detenerse. A la mañana siguiente, Marcus recibió un mensaje de texto de Sarah Chen. Asterisco, encontré algo grande. Nos vemos al mediodía. Ven sola, asterisco. Él se fue. Sarah lo esperaba en un estacionamiento lejos de las cámaras. Le entregó una carpeta. Richard Prescott tenía un socio comercial llamado Thomas Blackwell. Hace 10 años tuvieron un desacuerdo por un proyecto inmobiliario. Blackwell amenazó con revelar algunas de las prácticas de Richard. ¿Qué pasó? Accidente de coche. Un solo vehículo. Blackwell murió en el acto. El caso se cerró en 48 horas. La voz de Sarah era inexpresiva. Su viuda siempre creyó que fue un asesinato. No pudo probarlo. Marcus abrió la carpeta. Informes policiales, resultados de la autopsia, declaraciones de testigos que se contradecían entre sí. Esto es de hace una década. ¿Por qué importa ahora? Porque el mismo detective privado que sigue a tu hija trabajaba para Richard en el momento del accidente. Sarah lo miró a los ojos. Frank Morrison tiene un patrón, Marcus, vigilancia, intimidación, y cuando eso no funciona, accidentes. Marcus sintió un escalofrío en el pecho. Estás diciendo que mi familia está en peligro. Lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado. Sarah hizo una pausa. También digo que si logramos vincular a Morrison con ambos casos, podríamos desenmascarar a algo más que un matón. Podríamos desenmascarar a un asesino. Esa noche, Marcus convocó una reunión. Avance y Sarah se reunieron en el apartamento de Marcus mientras Lily se quedaba en casa de una vecina. La situación se está agravando, dijo Marcus. Richard Prescott no solo está protegiendo a su hijo, se está protegiendo a sí mismo. Aquí hay víctimas que van más allá de huesos rotos y cabello quemado. Vance asintió lentamente. He visto el expediente de Blackwell. Es circunstancial, pero convincente. Necesitamos algo más que argumentos convincentes, dijo Sarah. Necesitamos pruebas. Entonces lo conseguimos, dijo Auk sacando una tableta. Llevo 3 días siguiendo a Morrison. Sigue un patrón, casa, oficina, 2 bares que frecuenta. Su coche tiene un dispositivo de rastreo. Lo coloqué ayer. ¿Eso legal? Preguntó Vance. ¿Quieres ganar o no? Silencio. Marcus intervino. Esto es lo que haremos. Sarah seguirá reuniendo pruebas para la opinión pública, víctimas, acuerdos, encubrimientos. Vance se preparará para las acciones legales. Auk y yo nos ocuparemos de Morrison. Encárgate de él. ¿Cómo? Marcus los miró a los ojos a cada uno, mostrándole que no es el único que sabe vigilar y haciéndole entender que si algo le sucede a mi familia, él será la primera persona a la que visitaré. Auk sonrió con amargura. Ese es el Marcus que recuerdo. 3 días después todo cambió. Lily regresó de la escuela con el brazo en cabestrillo improvisado. Tenía el rostro surcado de lágrimas y la chaqueta rota. Marcus sintió que el corazón se le paraba. ¿Qué pasó, Brandon? Apenas podía hablar. Me pilló detrás del gimnasio. Dijo que si su padre no podía hacernos parar, lo haría él. Enséñame tu brazo. Ella hizo una mueca de dolor cuando la examinó, muñeca torcida con moretones ya formándose. Me la torció, dijo que me la rompería la próxima vez. Ella lo miró con ojos desolados. Papá dijo que sabe dónde vivimos. Dijo que puede venir a verme cuando quiera. Marcus la abrazó, la sostuvo mientras ella sollozaba y tomó una decisión. El camino legal, el camino paciente, el camino cuidadoso, documentado y al pie de la letra no estaba funcionando. Era hora de cambiar las reglas. Marcus no durmió esa noche. Se sentó a la mesa de la cocina con el informe médico de Lily delante. Esguince de muñeca, contusiones en el brazo, trauma psicológico anotado por la enfermera de urgencias que le había hecho preguntas con delicadeza mientras Lily miraba fijamente a la pared. Ranger yacía a sus pies, percibiendo la tensión, negándose a cerrar los ojos. A las 2 de la madrugada, Marcus cogió el teléfono y llamó a Auk. Necesito la agenda de Morrison para mañana, entendido. ¿Qué estás planeando? Una conversación. ¿Necesitas refuerzos? No, esto es algo personal. Aguardó silencio un momento. No hagas nada que te lleve a la cárcel. Lily necesita a su padre. Lily necesita dejar de tener miedo. Eso es lo que necesita. Frank Morrison salió de su apartamento a las 7:15 de la mañana. Marcus lo esperaba junto a su coche. Morrison tenía 53 años. Era un ex policía con la complexión de un hombre que había pasado décadas haciendo daño a la gente y saliendo impune. Se detuvo en seco al ver a Marcus apoyado en la puerta del conductor. ¿Puedo ayudarle? Has estado siguiendo a mi hija, dijo Marcus con voz coloquial. Tomando fotos, enviándoselas a Richard Prescott.
Los ojos de Morrison parpadearon. No sé de qué estás hablando. Tengo fotografías tuyas fotografiándola. Tengo tu matrícula. Tengo tu historial laboral. Marcus se apartó del coche. También sé de Thomas Blackwell. El rostro de Morrison palideció. Así es, sé lo del accidente. Asterisco, eso no fue un accidente. Sé que trabajabas para Prescott en ese momento y sé que si algo le sucede a mi hija, serás la primera persona a la que acudiré. Me estás amenazando, te lo prometo. Dijo Marcus acercándose lo suficiente como para que Morrison viera las cicatrices en sus manos. Vio la total ausencia de miedo en sus ojos. Pasé 12 años en lugares donde hombres como tú no durarían ni 12 horas. He hecho cosas que te provocarían pesadillas, así que déjame ser muy claro. Agarró a Morrison por el cuello y lo atrajo hacia sí. Si te vuelvo a ver a menos de 100 metros de mi hija, no llamaré a la policía. No presentaré ninguna denuncia. Me encargaré yo mismo y Richard Prescott no podrá protegerte. ¿Entendido? Morrison asintió frenéticamente. Bien, dijo Marcus soltándolo. Ahora ve y dile a tu jefe que las reglas han cambiado. Al mediodía el teléfono de Marcus empezó a sonar. Era Richard Prescott, contestó. Señor Carter, dijo Richard con voz gélida. Usted agredió a mi empleado esta mañana. Tuve una conversación con él. Dice que usted amenazó su vida. Les dejé claras las consecuencias, dijo Marcus con voz inexpresiva. Su hombre ha estado acosando a mi hija de 14 años. En la mayoría de los estados eso es un delito grave. No tienes ninguna prueba de eso. Tengo fotografías, grabaciones de vigilancia y el testimonio de 3 testigos que lo vieron estacionado frente a su escuela. Marcus hizo una pausa. También tengo un periodista muy interesado en el caso de Thomas Blackwell. ¿Lo recuerdas? Tu expareja que murió en un accidente conveniente. Silencio, ¿estás mintiendo? Pruébame más silencio. Cuando Richard volvió a hablar, su voz había cambiado, su aparente seguridad se estaba resquebrajando. ¿Qué quieres, Carter? Justicia. Todo el mundo tiene un precio, no todos. Marcus colgó. Esa tarde Lily se negó a ir a su habitación. Se sentó a la mesa de la cocina a hacer los deberes mientras Marcus preparaba la cena. Ranger yacía entre ellos, girando la cabeza con cada ruido. Papá, sí. Brandon dijo algo hoy antes de hacerme daño. No levantó la vista de su libro de matemáticas. Dijo que su padre tiene amigos por todas partes, policías, jueces, todo el mundo. Dijo, aunque ganemos, perderemos. Marcus dejó la espátula, se acercó y se sentó frente a ella. ¿Puedes creer eso? Ya no sé en qué creer. Entonces, créeme, dijo extendiendo la mano hacia ella. Luché contra enemigos que tenían ejércitos, que tenían bombas, que tenían todas las ventajas imaginables. Y sigo aquí. ¿Sabes por qué? Ella negó con la cabeza. Porque tener poder no es lo mismo que tener razón, y tener razón importa. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero al final la verdad triunfa, siempre lo hace, y si no gana lo suficientemente rápido. Marcus le apretó la mano. Entonces aguantaremos hasta que suceda. 3 días después, Lily fue hospitalizada. Marcus recibió la llamada en el trabajo. La enfermera de la escuela, con voz temblorosa, le dijo, Señor Carter, ha habido un incidente. Su hija está inconsciente. La ambulancia ya está en camino. Hizo el trayecto de 15 minutos en 8. Cuando irrumpió por las puertas de urgencias, un médico ya lo estaba esperando. Señor Carter, soy el doctor Patterson. Su hija tiene una conmoción cerebral y múltiples contusiones. La encontraron detrás del gimnasio. Un conserje la oyó pedir ayuda. ¿Dónde está ella? Habitación si ya está despierta, pero Marcus ya se estaba moviendo. Dilicía en la cama del hospital con una vía intravenosa en el brazo y vendajes en la cabeza. Tenía el ojo izquierdo hinchado y cerrado. En su pómulo lucía una marca distintiva, la huella de un anillo, el anillo de campeonato de Brandon. Papá. Su voz era apenas un susurro. Lo siento, Marcus se arrodilló junto a la cama, le tomó la mano y sintió que su corazón se hacía pedazos. No te disculpes, solo dime qué pasó. Me esperó después de la clase de gimnasia. Dijo que iba a terminar lo que había empezado. Las lágrimas brotaron de su ojo sano. Me golpeó tan fuerte que no podía ver. Luego me pateó. No paraba de decir que yo le estaba arruinando la vida, que su padre iba a arreglarlo todo, pero que yo se lo estaba poniendo difícil. ¿Alguien lo vio? No. Se aseguró de ello, le apretó la mano con debilidad. Esta vez intenté defenderme. Le arañé la cara, se me metió un poco de piel bajo las uñas. Marcus contuvo la respiración. Lo hiciste, la enfermera ya tomó muestras. Dijo que eran pruebas. Lily intentó sonreír. Recordé lo que dijiste sobre no rendirme. Marcus apoyó la frente en la mano de ella. Por un instante no pudo hablar. Luego estoy muy orgulloso de ti. No me siento orgulloso, me siento destrozado. No estás roto, estás maltrecho. Hay una diferencia. Levantó la cabeza. La gente rota se rinde. Tú luchaste. Eso no es estar roto. Eso es valentía. La policía llegó 1 hora después.
Esta vez no era el agente Malone, sino el detective James, hoy de unos 40 y tantos años, hombros anchos y ojos cansados que reflejaban lo que había visto. Lo habían llamado específicamente por la gravedad de las heridas. Señor Carter, Hoyt le estrechó la mano. He revisado el expediente. Tengo algunas preguntas. Yo también. Hoyt estaba sentado junto a la cama. Su voz era suave cuando le habló a Lily. ¿Puedes decirme exactamente qué pasó? Lo hizo, cada detalle, la espera, las palabras, los golpes, el anillo que le cortó la cara. Hoyt lo anotó todo. Cuando terminó, miró a Marcus. Brandon Prescott. Sí, el hijo de Richard Prescott. Ya conoces a la familia. La mandíbula de Hoyt se tensó. Sé lo que todo el mundo sabe, que son intocables. Cerró su libreta. También sé que llevo 22 años como policía y nunca he dejado que el dinero me diga cómo hacer mi trabajo. El agente Malone tiene otras prioridades. El agente Malone está siendo investigado por corrupción. Lleva así 6 meses. Hoy miró a Marcus a los ojos. Yo no soy Malone. Marcus lo observó y vio algo familiar en él, la mirada de un hombre que había elegido la integridad por encima de la conveniencia. Tenemos ADN bajo sus uñas, lo sé. La enfermera agilizó el envío del kit. Y tenemos otras víctimas, 12 familias con historias similares. Hoyt se inclinó hacia adelante. Cuéntamelo todo. Esa noche Marcus hizo 3 llamadas. La primera: AUK, es hora, operación completa, voy para allá. La segunda: avance, estamos acelerando el proceso. ¿Qué pasó? Está en el hospital, conmoción cerebral, posible fractura de cráneo. La voz de Marcus se quebró un poco. La golpearon hasta dejarla inconsciente detrás del gimnasio mientras los profesores estaban a 15 m de distancia. Silencio. Luego tendré los papeles listos para mañana. La tercera: Chen. Puedes encontrarte conmigo en el hospital. Ya estoy en el estacionamiento. Me enteré por mis fuentes. Hizo una pausa. Marcus, lo siento mucho, no te disculpes. Prepárate, esto termina ahora. 2 días después llegó Miguel Santos, ex técnico de los SEAL, de 40 años, silencioso como un fantasma, capaz de encontrar información que nadie quería descubrir. Se instaló en la sala de estar de Marcus con 3 computadoras portátiles y un equipo que parecía propio de una instalación gubernamental. Las grabaciones de seguridad de la escuela se almacenan en un servidor en la nube, explicó Miguel. El servidor es administrado por Riemont Technical Service, propiedad de Richard Prescott. Exacto. Llevan años borrando grabaciones, pero aquí está el problema con los datos digitales. Miguel sonrió con amargura. Nunca desaparecen del todo, simplemente creen que sí. ¿Puedes recuperarlo? Ya estoy trabajando en ello. Dame 48 horas. Mientras Miguel trabajaba, Marcus y AUK planeaban. Brandon no puede resistirse a presumir, dijo AUK. Todo depredador tiene un patrón. Aísla a sus víctimas, ataca cuando no hay testigos y luego se jacta ante sus amigos. ¿Cómo usamos eso? Le haremos creer que está ganando. Dejaremos que Lily vuelva a la escuela. Haremos que parezca que nos hemos rendido. Sacó un dispositivo del tamaño de una moneda. Ella lleva esto puesto, audio y vídeo. Es legal en este estado para documentar posibles delitos. No usaré a mi hija como cebo. No la estás usando como cebo. Le estás dando un arma. AUK lo miró fijamente. Se defendió la última vez. Quiere volver a pelear. Lo veo en sus ojos. Marcus pensó en Lily en la cama del hospital, en el fuego en su voz cuando dijo que le había arañado la cara a Brandon. Le preguntaré si dice que no, buscaremos otra solución. Lily dijo que sí. Estoy harta de ser la víctima, le dijo a Marcus cuando la visitó en el hospital. Estoy harta de tener miedo. Si esto puede ayudar a detenerlo, no solo para que no me haga daño a mí, sino para que no le haga daño a nadie más, entonces quiero hacerlo. Podría ser peligroso, ya es peligroso. Levantó la barbilla. Dijiste que el coraje es tener miedo y negarse a detenerse. Esto es mi negativa a detenerme. Marcus miró a su hija magullada, maltrecha pero ilesa. En ese instante vio en ella a su madre, la misma determinación inquebrantable, la misma negativa a rendirse. De acuerdo, dijo en voz baja, lo haremos juntos. Lily recibió el alta un jueves, regresó a la escuela el lunes. Los murmullos la seguían a todas partes. Algunos estudiantes evitaban el contacto visual, otros la miraban fijamente, observando sus heridas. Brandon Prescott la observaba desde el otro lado de la cafetería con una sonrisa. Madison Chen tomó fotos y las publicó con emojis de risa. Los profesores apartaban la mirada, pero Lily ya no estaba sola. Se había posicionado en una furgoneta de vigilancia a 3 manzanas de la escuela. Miguel monitoreaba todas las comunicaciones desde el apartamento de Marcus. El detective Hoy tenía agentes listos para actuar en cuestión de minutos. Y bajo el cuello de la camisa de Lily, un pequeño dispositivo grababa todo. El enfrentamiento tuvo lugar el miércoles. Brandon la acorraló en la biblioteca. El mismo patrón, la misma arrogancia, la misma certeza de que podía hacer lo que quisiera.
Tan pronto de vuelta, se apoyó en la estantería, bloqueando su salida. Creí que te había dado una lección. Ya no te tengo miedo, deberías estarlo. Se acercó. Mi padre dice que estás causando problemas. Dice que tu padre ha estado hablando con gente con la que no debería hablar. Quizás tu padre debería preocuparse más por sí mismo. Los ojos de Brandon se entrecerraron. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que la gente está haciendo preguntas sobre ti, sobre él, sobre todas las familias a las que pagó para que guardaran silencio. Lily se mantuvo firme. Significa que esto no va a desaparecer. Brandon la agarró del brazo y la apretó con tanta fuerza que la hizo estremecerse. ¿Te crees valiente? No eres nada. Eres basura, tal como te dije, y cuando mi padre termine con tu padre no te quedará nadie. Suéltame o qué, o gritaré, y esta vez habrá testigos. Brandon echó un vistazo a su alrededor. 2 estudiantes los habían visto. Un profesor se dirigía hacia la entrada de la biblioteca. Aflojó el agarre. Esto no ha terminado, Siseo, ni mucho menos. Tienes razón, dijo Lily liberándose. Esto es solo el principio. Se marchó sin mirar atrás. En la furgoneta de vigilancia, Aux sonrió. Lo tengo. Esa noche Miguel logró abrirse paso. Lo encontré. Su voz era triunfante. 3 años de grabaciones borradas. Cada incidente, cada encubrimiento, cada vez que alguien miró hacia otro lado, Marcus se inclinó sobre su hombro. La pantalla mostraba archivos con fecha y hora, docenas de ellos. Brandon atacando a Jaime Anderson, el director Armón observando a través de una ventana y alejándose. Richard Prescott entregándole un sobre al oficial Malone. María González con el cabello en llamas mientras una maestra permanecía paralizada. Miguel revisó los archivos. Creían que lo habían borrado. Se equivocaron. Esto puede autenticarse. Ya está hecho. Firmas digitales, metadatos, registros del servidor. Esto es infalible. Miguel levantó la vista. ¿Hay algo más? Que comunicaciones entre Richard Prescott y Frank Morrison de hace 10 años. Sacó una cadena de correos electrónicos. Están hablando de Thomas Blackwell, el socio comercial que falleció. Marcus leyó los correos electrónicos. Se le heló la sangre. Asterisco sabía del accidente de coche antes de que ocurriera. Más que saberlo, lo ordenó Asterisco. Miguel subrayó una frase. Asterisco, asegúrate de que el problema desaparezca definitivamente. Asterisco, esto es prueba de asesinato. Esto es prueba de que Richard Prescott es un monstruo. Miguel lo miró a los ojos. ¿Qué piensas hacer con esto? Marcus pensó en Lily en el hospital, en las gafas rotas de Jaime Anderson, en el cuero cabelludo quemado de María González, en todas las familias a las que les habían pagado por sufrir en silencio, en todo. A la mañana siguiente, Marcus entró en la comisaría. El detective Hoy lo estaba esperando. Ya tenemos los resultados de las pruebas de ADN, dijo Hoyway. La piel debajo de las uñas de Lily coincide con la de Brandon Prescott. Junto con su testimonio y los registros médicos, tenemos pruebas suficientes para una orden de arresto. Hay más. Marcus le entregó una memoria USB, 3 años de grabaciones de seguridad borradas. Comunicaciones que prueban que Richard Prescott orquestó un asesinato hace 10 años y el testimonio de 12 familias a las que pagó para que guardaran silencio. Hoy se quedó mirando el disco duro. ¿De dónde sacaste esto? Importa. Es importante para la admisibilidad. Fue recuperado de un servidor mediante una orden judicial. Marcus presentó el documento. Mi abogado es muy meticuloso. Hoy leyó la citación, luego alzó la vista con una expresión que recordaba al respeto. Usted planeó esto, yo lo ejecuté. Hay una diferencia. Los Prescott tienen muchos amigos en este departamento. ¿Tienes amigos en este departamento? Hoy guardó silencio un momento, luego cogió el teléfono. Comuníqueme con la capitana Rodríguez. Dígale que es urgente. Dígale que estamos a punto de realizar la detención más importante que esta ciudad ha visto en 20 años. Las órdenes de registro se emitieron a las 4 de la tarde. A las 6 de la tarde, los agentes se encontraban apostados frente a la mansión Prescott y la escuela secundaria Riemont. Marcus estaba en el puesto de mando con Joyo observando el desarrollo de la operación a través de las comunicaciones por radio. Unidades desplegadas en la residencia. Unidades desplegadas en la escuela. Joyay miró a Marcus. ¿Seguro que no quieres estar presente durante el arresto? Estoy seguro. Esto no se trata de venganza, se trata de justicia. Hizo una pausa. Hay una diferencia. La venganza es personal, la justicia es para todos. Marcus pensó en Jaime, María, Devon, todos los niños que habían resultado heridos. Esto no es solo por Lily, es por todos ellos. Joy asintió lentamente. Entonces, hagámosles justicia. Presionó la radio, todas las unidades ejecuten. Los arrestos ocurrieron simultáneamente. Brandon Prescott fue expulsado del entrenamiento de Lecroux frente a sus compañeros. Gritó sobre su padre, amenazó con demandas y prometió que todos pagarían. Nadie le hizo caso. Richard Prescott fue arrestado en su oficina.
Sus abogados llegaron en cuestión de minutos, pero los cargos eran demasiado graves para obtener la libertad bajo fianza. Agresión, conspiración, intimidación de testigos, obstrucción a la justicia y asesinato. Su rostro, mientras lo sacaban esposado, fue transmitido por todos los canales de noticias locales a las 9 de la noche. El director Armón fue suspendido en espera de una investigación. El agente Malone fue arrestado por corrupción. La junta escolar anunció una sesión de emergencia para la semana siguiente y en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Marcus Carter sostenía a su hija mientras ella lloraba. ¿Se acabó?, preguntó ella. Las detenciones han terminado. El juicio apenas comienza. Irán a prisión. Eso lo decidirá un jurado, dijo Marcus acariciándole el cabello. Pero nunca más te harán daño, eso es lo que importa. Lily guardó silencio durante un largo rato. Papá tenía muchísimo miedo. Estuve aterrorizada todo el tiempo, pero no dejaba de pensar en lo que dijiste, en tener miedo y negarme a parar. Hiciste más que negarte a detenerte. Luchaste, ayudaste a derrotarlos. Marcus se apartó para mirarla. He servido en combate con hombres que tenían menos valor que el que demostraste. En realidad, de verdad, eres una guerrera, Lily. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Esa noche la historia de Sarah Chen se publicó. El titular decía décadas de terror de una familia adinerada. El encubrimiento en Prescott detallaba todo. Las agresiones, los acuerdos extrajudiciales, la intimidación, el asesinato de Thomas Blackwell, la corrupción que había protegido la violencia de una familia durante generaciones. Por la mañana, la noticia ya había sido difundida por medios nacionales. Al mediodía, el gobernador anunció una investigación estatal. Por la noche, 3 víctimas más se presentaron con sus propias historias. La represa se había roto y la inundación apenas comenzaba. Marcus estaba sentado en el balcón de su apartamento observando las luces de la ciudad parpadear abajo. Ranger yacía a sus pies, dentro. Lily dormía plácidamente por primera vez en meses. Su teléfono vibró. Un mensaje de Auk, asterisco orgulloso de ti, hermano. Para esto nos hemos preparado, asterisco. Marcus respondió, para esto vivimos. Alzó la vista hacia las estrellas, pensó en su esposa y se preguntó si ella podría ver en qué se había convertido su hija. Lo logramos, Sara, susurró. Ahora está a salvo. La noche era tranquila, la guerra estaba ganada, pero la batalla por la verdadera justicia apenas comenzaba. La reunión de emergencia del consejo escolar estaba programada para el jueves siguiente. Marcus pasó la semana preparándose. Vance le explicó el procedimiento. Sara organizó a las familias que testificarían. Coordinó la seguridad después de que comenzaran a aparecer amenazas anónimas en las redes sociales, pero fue Lily quien más los sorprendió. Quiero hablar, dijo el martes por la noche en la reunión. Quiero contarles lo que pasó. Marcus levantó la vista de los documentos esparcidos sobre la mesa de la cocina. No tienes que hacer eso. Lo sé, pero quiero hacerlo. Se sentó frente a él. Sus moretones ahora se estaban volviendo amarillentos. Todos esos otros niños que resultaron heridos, Jaime, María, Devon, necesitan saber que alguien los defenderá, aunque de miedo será aterrador. Los abogados de Richard Prescott estarán allí. Intentarán hacerte quedar como un mentiroso. Que lo intenten. Una mirada feroz brillaba en sus ojos. Sé la verdad. Todo aquel que vea esas imágenes sabrá la verdad, y ya no voy a guardar silencio. Marcus observó a su hija, 14 años maltratada, pero íntegra, más valentía en su pequeño cuerpo que la de hombres que la doblaban en tamaño. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Lo sé, dijo Lily con una leve sonrisa. Por eso tengo que hacerlo, por ella, por nosotros, por todos. El jueves amaneció frío y gris. La reunión de la Junta Escolar se celebró en el edificio de la Administración del Distrito, un espacio generalmente reservado para debates presupuestarios y revisiones de políticas. Hoy se convertiría en un tribunal de la opinión pública. Marcus llegó temprano con Lily y Vance. Se colocó cerca de la puerta, observando a todos los que entraban. Sarah Chen estaba sentada en la sección de prensa con su grabadora encendida. Las familias entraron una por una. David y María Henderson con Jaime, quien se aferraba a la mano de su madre como a un salvavidas. La familia González, con el cabello de María ya lo suficientemente crecido como para cubrir las cicatrices de las quemaduras de Von Williams con su brazo que aún no se doblaba bien. Otras 6 familias con las que Marcus se había puesto en contacto en las últimas semanas llenaban una sección entera de la sala. 12 familias, 12 historias, 12 razones por las que este momento importaba. El detective Hoy estaba sentado cerca del fondo con la placa a la vista, lo que indicaba que la investigación criminal estaba en curso. Entonces entró Richard Prescott. A pesar de enfrentar cargos de asesinato, se movía con la seguridad de quien dominaba la situación.
Sus abogados lo flanqueaban, 3 hombres con trajes caros y miradas frías. Tomó asiento en primera fila y no miró a nadie. Brandon no estaba allí. Se encontraba en un centro de detención juvenil a la espera de juicio, tras haberle sido denegada la libertad bajo fianza después de que el juez revisara las pruebas. La presidenta de la Junta, Margaret Stone, dio inicio a la reunión puntualmente a las 9 de la mañana. Hoy nos reunimos para abordar graves acusaciones relacionadas con la seguridad de los estudiantes en la escuela secundaria Riemont y la conducta del personal del distrito. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente. Comenzaremos con los testimonios de las familias afectadas. Marcus habló primero. Estaba de pie en el podio con su uniforme de gala de la Marina, medallas en el pecho, postura impecable, voz clara. Me llamo Marcus Carter. Serví 12 años en los Navy SEAL, protegiendo a este país de amenazas que la mayoría de la gente nunca ve. Me enfrenté a enemigos armados, con bombas, sin nada que perder. Nada de eso me preparó para lo que encontré en el pasillo de una escuela secundaria hace 3 semanas. Describió el momento en que cruzó esas puertas, la multitud de estudiantes filmando, las risas que resonaban en los casilleros, el rostro de su hija poniéndose morado mientras la mano de Brandon Prescott le apretaba la garganta. Saqué a mi hija del peligro, presenté informes, seguí todos los procedimientos y ¿saben qué pasó? Nada, porque Richard Prescott hizo llamadas telefónicas, porque la directora Armon protegió a sus donantes, porque el sistema que se suponía que debía mantener a mi hija a salvo eligió el dinero antes que a los niños. Hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara. No estoy aquí para vengarme, estoy aquí para exigir responsabilidades. 12 familias en esta sala tienen historias como la mía, 12 niños resultaron heridos, mientras los adultos miraban hacia otro lado. Eso se acaba hoy. Se sentó, Lily le apretó la mano. Una a una, las familias prestaron declaración. David Henderson describió cómo encontró a su hijo inconsciente detrás del gimnasio. La escuela lo había calificado de juego brusco. Los abogados de Richard Prescott habían ofrecido $000 a cambio de su silencio. Lo aceptaron por miedo. Me arrepentiré de eso el resto de mi vida, dijo David con la voz quebrada. Le enseñé a mi hijo que el dinero importa más que la justicia. Me equivoqué. La madre de María González mostró fotografías del cuero cabelludo quemado de su hija. El profesor de química lo había presenciado todo. Se jubiló 6 meses después con una generosa indemnización. Todavía tiene pesadillas, dijo la madre. Todavía se estremece cuando alguien enciende una cerilla y nadie se disculpó jamás. El brazo de Deon Williams se había fracturado tan gravemente que requirió 2 cirugías. El informe oficial lo catalogó como una lesión deportiva. Devon nunca había practicado deporte. Brandon me dijo que si alguna vez hablaba me rompería el otro brazo, dijo Devon en voz baja. Le creí y sigo creyéndole. El testimonio duró 2 horas. Cada historia era peor que la anterior. Cada familia destrozada por el mismo sistema que supuestamente debía protegerlas. Entonces se reprodujo la grabación. Miguel había preparado una presentación, 3 años de vídeos de seguridad borrados, restaurados y autenticados. La sala observó en un silencio horrorizado, Brandon empujando la cara de Jaime contra un casillero, el crujido de los cristales rotos audible en la grabación, María gritando mientras las llamas le quemaban el pelo, una maestra paralizada por el shock mientras otros estudiantes buscaban extintores. La directora Armon, observando a través de la ventana de su oficina como Brandon pateaba a un estudiante en el suelo, se daba la vuelta y volvía a su escritorio. Richard Prescott en el pasillo, momentos después de un incidente hablando con calma con un miembro del personal mientras su hijo salía por una puerta lateral. Y finalmente, el vídeo de hace 3 semanas. La mano de Brandon en la garganta de Lily, su rostro cambiando de color, los teléfonos levantados para capturar su sufrimiento. Alguien del público rompió a llorar. Margaret Stone palideció. Esto es inconcebible, susurró el abogado de Richard Prescott. Se puso de pie. Señora Presidenta, nos oponemos a todo este procedimiento. Estos vídeos se obtuvieron sin la debida autorización. El testimonio es de oídas. Su cliente se enfrenta a cargos de asesinato, interrumpió Vance. Quizás debería centrarse en eso. Ese es otro asunto. Es el mismo asunto. Vance levantó una carpeta. Richard Prescott ha pasado 30 años comprando silencio. Acuerdos extrajudiciales, acuerdos de confidencialidad, campañas de intimidación. Tenemos documentación de todo ello. Tenemos correos electrónicos que prueban que ordenó el asesinato de Thomas Blackwell. Tenemos pruebas de que sobornó al agente Ted Malone para que encubriera las denuncias. Y tenemos 12 familias que ya no quieren vivir con miedo.
La compostura del abogado se quebró. Esto es una casa de brujas. No, la voz de Vance era gélida. Esto es un ajuste de cuentas. Richard Prescott se levantó por primera vez. Su máscara se le cayó por completo. Tenía el rostro enrojecido. Le temblaban las manos. Ustedes no tienen ni idea de lo que están haciendo. Su voz resonó en la sala. Yo construí este pueblo. Financé sus escuelas, su policía, sus hospitales. Sin mí, Riemont no sería nada. Sin ti, dijo Marcus con calma, dos no habrían sido agredidos. Un hombre no estaría muerto y mi hija no tendría pesadillas en las que muere en un pasillo mientras desconocidos la filman. Tu hija es una mentirosa. Todos estos niños son mentirosos. Los has manipulado. Tenemos vídeos, señor Prescott. Los vídeos pueden ser falsificados. No son estas, dijo el detective Hoy Woney de pie. Analistas forenses han verificado cada fotograma. Las firmas digitales coinciden. Las marcas de tiempo lo confirman. La evidencia es auténtica. Richard se volvió hacia él. Te quitaré tu placa. Lo intentarás, dijo Hoyo sin inmutarse. Pero yo no soy el agente Malone. No acepto sobornos. No miro hacia otro lado y no me importa cuánto dinero tengas. La sala quedó en silencio. Richard miró a su alrededor buscando aliados. No encontró a ninguno. Los miembros de la junta evitaban su mirada. Sus abogados susurraban con urgencia entre ellos. Incluso los pocos simpatizantes que lo acompañaban observaban atentamente el suelo. Por primera vez en su vida, Richard Prescott estaba solo. Lily se puso de pie. No tenía previsto volver a hablar. Pero al ver a Richard negarlo todo, al verlo intentar intimidar a todos los presentes, algo se rompió dentro de ella. Me llamaste mentirosa, dijo con voz baja pero firme. Nos llamaste mentirosos a todos, pero tenemos las cicatrices, tenemos los historiales médicos, tenemos las pesadillas. Se acercó a él, Marcus se tensó, pero no la detuvo. Tu hijo me estranguló hasta que no pude respirar. Me golpeó detrás del gimnasio hasta que perdí el conocimiento. Me dijo que era basura, que no era nada, que nadie me creería. Se detuvo a 1 metro de Richard Prescott y lo miró con ojos que no reflejaban miedo. ¿Sabes qué? Tenía razón. Durante mucho tiempo nadie me creyó, los profesores desviaban la mirada, la policía me ignoraba, todos te tenían demasiado miedo como para ayudarme. La mandíbula de Richard se tensó. Niña, no he terminado. Su voz se elevó. Pasaste toda tu vida infundiendo miedo, comprando el silencio, destruyendo a cualquiera que se te opusiera. Y funcionó. Durante 30 años funcionó. Levantó las manos, mostrando los moretones aún visibles en sus muñecas. Pero esto es lo que no esperabas. Algunas personas no se quedan con miedo. Algunas personas se defienden. Algunas personas se encuentran y se dan cuenta de que no están solas. Señaló a las familias que estaban detrás de ella. Nos lastimaste a todos. Rompiste huesos, quemaste cabellos y aplastaste espíritus, pero no pudiste quebrarnos. Y ahora todos saben quién eres en realidad. Se dio la vuelta y regresó a su asiento. La sala estalló en aplausos. Margaret Stone pidió orden. Esta junta votará sobre medidas inmediatas. Su voz era firme y decisiva. Todos a favor de rescindir el contrato de la directora Diane Armon con efecto inmediato. 6 manos se alzaron. Unánime. Todos a favor de remitir este asunto al fiscal de distrito para el enjuiciamiento penal del personal escolar que no denunció el abuso. 6 manos de nuevo. Todos a favor de implementar reformas integrales, incluyendo la denuncia obligatoria de abuso, la supervisión independiente y los servicios de apoyo a las víctimas. 6 manos. Margaret Mott Richard Prescott. Señor Prescott, el nombre de su familia será eliminado de todas las instalaciones escolares. Todas las donaciones serán devueltas y le garantizo personalmente que esta junta cooperará plenamente con la investigación criminal. El rostro de Richard se contrajo de rabia. No puedes hacer esto. Acabamos de hacerlo, dijo Margaret poniéndose de pie. Se levanta la sesión. Fuera del edificio se desató el caos. Las cámaras de los medios de comunicación se agolpaban alrededor. Los reporteros gritaban preguntas. Richard Prescott fue escoltado por sus abogados y se negó a hacer declaraciones. Marcus estaba junto a Lily, protegiéndola de la multitud de periodistas. Sarachen apareció a su lado. ¿Qué se siente? Todavía no siento nada. Marcus vio como el coche de Richard desaparecía al doblar la esquina. Pregúntame cuando lo condenen. La noticia está teniendo repercusión nacional. CNN, Fox, MSNBC, todos quieren la exclusiva. Dáselo a ellos todo. Cuanta más gente lo sepa, más difícil será ocultarlo. Sara sintió. ¿Hay algo más? 3 familias más se pusieron en contacto conmigo esta mañana. Víctimas de antes de que salieran las imágenes, algunas de hace 15 años. ¿Cuántos? Al menos 8, quizás más. Hizo una pausa. Esto es más grave de lo que nadie imaginaba. Richard Prescott no solo protegía a su hijo, dirigía una operación. Intimidación sistemática a cualquiera que amenazara la imagen de su familia. Marcus pensó en Thomas Blackwell en el accidente que no fue un accidente.
Entonces, lo sacaremos todo a la luz. Los juicios penales comenzaron 6 semanas después. Brandon Prescott fue juzgado como menor de edad por múltiples cargos de agresión. Las imágenes hicieron inevitable la condena. Fue sentenciado a 3 años en un centro de detención juvenil con tratamiento psicológico obligatorio. En el tribunal lloró, no quise lastimar a nadie, solo estaba bromeando. Mi papá siempre decía, tu padre ya no está aquí para protegerte, interrumpió el juez, y jugar con los niños no los deja inconscientes. La madre de Brandon estaba sentada en la galería llorando en silencio. Había solicitado el divorcio al día siguiente del arresto de Richard. 30 años de matrimonio terminaron por la verdad que había ignorado durante décadas. El juicio de Richard Prescott fue el espectáculo que todos esperaban. Cobertura nacional, sala del tribunal abarrotada, manifestantes afuera exigiendo justicia. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras, correos electrónicos, registros financieros, el testimonio de Frank Morrison, quien había llegado a un acuerdo con la fiscalía para evitar cargos de asesinato. Me dijo que hiciera desaparecer el problema, declaró Morrison en el estrado. Esas fueron sus palabras exactas. Yo provoqué el accidente automovilístico. Richard me pagó $50,000. La defensa lo intentó todo. Testigos que avalaron las donaciones caritativas de Richard, expertos que cuestionaron el análisis forense, abogados que retrataron a Marcus como un justiciero sediento de venganza. Nada funcionó. El jurado deliberó durante 6 horas. Culpable de todos los cargos. Asesinato, conspiración, manipulación de testigos, obstrucción a la justicia y soborno. Condena, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se leyó el veredicto, Richard se desplomó. Esto no ha terminado, gritó mientras los guardias se lo llevaban. Yo construí este pueblo. Yo los creé a todos. Esto no es. La puerta se cerró tras él y así, sin más, el hombre más poderoso de Riemont desapareció. Las consecuencias se extendieron por la ciudad como una ola. La directora Armon fue condenada por no denunciar el abuso, 2 años de libertad condicional y la revocación permanente de su licencia de enseñanza. El agente Malone se declaró culpable de corrupción, 18 meses de prisión federal. El distrito escolar llegó a un acuerdo con las 12 familias, esta vez no para que guardaran silencio, sino para obtener una indemnización por daños y perjuicios, reconocer el daño causado y prometer reformas. Se contrataron nuevos administradores, se incorporaron consejeros. La política contra el acoso escolar, que hasta entonces se había reducido a carteles y palabras vacías, se convirtió en programas reales con verdadera rendición de cuentas y poco a poco Riemont comenzó a sanar. 3 meses después de que terminaran los juicios, Marcus recibió una visita inesperada. Eleanor Prescott, la esposa de Richard y madre de Brandon, estaba en su puerta. Parecía 20 años mayor que en el juicio, delgada, demacrada, destrozada. Señora Prescott, Marcus no la invitó a pasar. ¿Qué quieres? Quiero disculparme, dijo con la voz quebrada. No porque vaya a cambiar nada, no porque espere que me perdonen, sino porque alguien tiene que decirlo. Marcus la observó, vio las ojeras, el temblor en sus manos, el peso de décadas de negación que finalmente la aplastaban. ¿Sabías lo que hacía tu hijo? Lo sospechaba. Me decía a mí misma que no era para tanto, que los chicos son rudos, que Richard lo aguantaría. Se secó las lágrimas. Fui una cobarde, elegí la comodidad antes que la verdad y los niños sufrieron por ello. Sí, lo hicieron, tu hija Lily. La voz de Eleanor se quebró por completo. Está bien. Marcus pensó en su hija, en las pesadillas que ahora eran menos frecuentes, en el club de debate al que se había unido, en la sonrisa que empezaba a reaparecer en su rostro. Está mejorando. Y no gracias a tu familia. Eleanor asintió, vendo todo, la casa, la empresa, todo, el dinero irá a las víctimas. No deshará lo que pasó, pero tal vez, dejó la frase inconclusa, tal vez nada. La voz de Marcus era dura. El dinero no cura huesos rotos, no borra el trauma, no devuelve los años que esos niños perdieron por miedo. Lo sé, respiró hondo con dificultad. Solo necesitaba que supieras que lo siento. De verdad, no por Richard, él tomó sus decisiones, sino por mí misma, por la madre que debería haber sido y no fui. Se dio la vuelta y regresó a su coche. Marcus la observó hasta que se marchó. Lily apareció a su lado. ¿Quién era ese? La madre de Brandon. ¿Qué quería ella para disculparme? Lily guardó silencio por un momento. ¿La perdonaste? Marcus miró a su hija. 14 años. Las cicatrices se desvanecían, su fuerza crecía. No, todavía no, quizás nunca. La abrazó, pero me alegra que haya venido. Significa mucho cuando la gente admite que se equivocó. Cambia algo, no, pero es un comienzo. Esa noche Marcus condujo hasta el cementerio. No había ido a la tumba de Sara desde antes de que todo empezara. Ahora, con los juicios terminados y la justicia cumplida, necesitaba hablar con ella. Ranger caminó a su lado entre las silenciosas hileras de lápidas.
El aire vespertino era fresco, con aroma a hierba recién cortada y lluvia lejana. Se arrodilló junto a su lápida y trazó su nombre con los dedos. Lo logramos, Sara. Ahora está a salvo, completamente a salvo. El viento susurraba entre los árboles cercanos, casi como una respuesta. Se parece mucho a ti. Valiente, obstinada, se niega a rendirse incluso cuando todo está en su contra. Sonrió levemente, se puso de pie en esa reunión y enfrentó a Richard Prescott como si no fuera nadie, 14 años y más valentía que hombres que le doblaban la edad. Colocó un pequeño ramo de flores silvestres junto a la piedra. Ojalá pudieras verla. Estarías tan orgulloso. Yo estoy tan orgulloso. Se le quebró la voz, cumplí mi promesa. Tardé más de lo debido, pero la cumplí. Ranger se presionó contra su pierna, gimiendo suavemente. Te amo, Sara. Siempre te he amado y siempre te amaré. Tocó la piedra por última vez. Descansa ahora. Ella se va a poner bien. Se puso de pie, caminó de regreso por el cementerio y sintió un alivio en el pecho. Un peso que había cargado durante 8 años finalmente comenzaba a disiparse. La guerra había terminado. Su hija estaba a salvo y por primera vez desde la muerte de su esposa, Marcus Carter se permitió creer que todo estaría bien. Cuando llegó a casa, Lily lo esperaba en el porche con 2 tazas de chocolate caliente. Pensé que te gustaría un poco. Le ofreció una taza. ¿A dónde fuiste? Para ver a tu madre. Lily asintió. Yo también he querido ir. Quizás podríamos ir juntas algún día. Me gustaría eso. Se sentaron en silencio observando cómo aparecían las estrellas una a una. Papá, sí, gracias por creer en mí, por luchar por mí. Por no rendirte incluso cuando parecía imposible. Marcus la rodeó con el brazo y la atrajo hacia sí. Eso es lo que hacen los padres, cariño. Eso es lo que hace el amor. Te quiero, papá. Yo también te quiero, Lily, más que a nada en este mundo. Ranger se sentó a sus pies. La noche los envolvió como una manta y en la distancia una campana de iglesia comenzó a sonar, marcando la hora, el paso del tiempo, el final de un capítulo y el comienzo de otro. La tormenta había pasado y la familia Carter, maltrecha pero intacta, estaba finalmente lista para comenzar a sanar. Habían pasado meses desde que Richard Prescott escuchó la palabra culpable. Marcus se despertó esa mañana igual que todas las mañanas de las últimas semanas, sin temor, sin amenazas anónimas, sin fotos de vigilancia, sin miedo a lo que el día pudiera deparar. Solo la luz del sol que entraba por la ventana y la nariz de Ranger pegada a su mano. Bali, ya estoy despierto. Sacó las piernas de la cama y miró la hora. 6:47 de la mañana, Lily pronto se despertaría y se prepararía para ir a la escuela. Una escuela que ya no se sentía como un campo de batalla. Su teléfono vibró. Un mensaje de AUC asterisco me llegó una oferta de trabajo. ¿Quieren que empieces el lunes? Enhorabuena, hermano asterisco. Marcus leyó el mensaje 2 veces. El programa de asistencia a veteranos buscaba a alguien para entrenar perros de servicio para soldados que regresaban del frente. AUC había hecho la presentación. La entrevista había salido bien, ahora era oficial. Respondió, diles que estoy dentro. Lily salió de su habitación a las 7:15 con la mochila al hombro. Había cambiado en los últimos 6 meses. No solo físicamente, los moretones habían desaparecido hacía tiempo, sino algo más profundo. Ahora se comportaba de manera diferente, hombros hacia atrás, barbilla en alto, ojos que miraban al mundo en lugar de evitarlo. Buenos días, papá. Buenos días, cariño. ¿Has dormido bien? Sí, la verdad no he tenido sueños. Cogió una manzana de la encimera. Tercera noche seguida, Marcus sintió una calidez que se extendía por su pecho. 3 noches sin pesadillas, 3 noches de paz. Eso es bueno, eso es realmente bueno. La terapeuta dice que es normal, que la curación no es lineal, pero estoy progresando. Dio un mordisco a la manzana. Ahora sí que le creo, deberías. Has recorrido un largo camino. Lily se detuvo en la puerta. Papá, oí vibrar tu teléfono. Buenas noticias. Conseguí el trabajo. Su rostro se iluminó. Lo del entrenamiento de perros con los veteranos. Empieza el lunes. Cruzó la habitación y lo abrazó con fuerza. Estoy muy orgullosa de ti. Marcus la abrazó pensando en todas las noches que se había preocupado por el dinero, por el futuro, por si sobrevivirían. Ahora aquí estaban sobreviviendo, prosperando, saliendo adelante. Yo también estoy orgulloso de ti, Lily, todos los días. El trayecto al colegio se había convertido en algo que Marcus esperaba con ilusión. No porque sintiera ansiedad, esos días habían quedado atrás, sino porque era tiempo con su hija, tiempo para hablar, tiempo para conectar, tiempo para reconstruir lo que Brandon Prescott había intentado destruir. Entonces, dijo Lily mientras salían del complejo de apartamentos, María me preguntó si quería ir a su casa este fin de semana. Su mamá está haciendo tamales, María González. Sí, hemos estado almorzando juntos, ella, Jaime y Devon, dijo Lily sonriendo. Nos llamamos el Club de los Supervivientes. Suena dramático, pero ayuda. Marcus asintió lentamente.
los niños que habían resultado heridos encontrándose, apoyándose mutuamente, sanando juntos. Creo que eso es maravilloso. Estamos hablando de crear un grupo de apoyo entre compañeros en la escuela para otros niños que estén pasando por dificultades. La nueva directora dijo que lo apoyaría. El nuevo director parece ser buena persona. Sí lo es, de verdad, escucha. Lily miró por la ventana. Es raro. El colegio se siente completamente diferente ahora, como si alguien hubiera encendido una luz que llevaba años apagada. Eso es lo que hace la verdad, ilumina. Pareces una galleta de la fortuna. Marcus se rió, de verdad se rió. Tu madre solía decir lo mismo. La dejó en la entrada principal. Ella salió del coche y se echó hacia atrás por la ventana. Papá, te quiero. Yo también te quiero, cariño. Nos vemos a las 3. Caminó hacia el edificio uniéndose a la multitud de estudiantes. A mitad de las escaleras se giró y saludó con la mano. Marcus le devolvió el saludo y la observó hasta que desapareció dentro. Luego se sentó en el estacionamiento un largo rato, asimilando la realidad. Su hija estaba bien, de verdad estaba bien, habían pasado meses. Había requerido terapia, paciencia e incontables conversaciones. Había requerido luchar contra un sistema diseñado para aplastarlos, pero lo habían logrado. Ranger le dio un codazo desde el asiento trasero. Sí, muchacho, lo sé. Marcus se rascó detrás de las orejas. Lo hicimos bien. El programa de asistencia a veteranos funcionaba desde un almacén reconvertido en las afueras de la ciudad. Marcus llegó a las 8:30 de la mañana para reunirse con su nuevo supervisor, el capitán Robertes, militar retirado del ejército de 62 años, quien le estrechó la mano con firmeza. Marcus Carter, he oído hablar mucho de ti. Espero que sean cosas buenas. El Mejores lo guió por las instalaciones. Dice que eres uno de los mejores soldados con los que ha servido. Eso es un gran elogio viniendo de él. No exagera en nada. Tiene la personalidad de una pared de ladrillos. Ayes sonrió. Por eso le hago caso cuando recomienda a alguien. Pasaron junto a perreras repletas de perros en diferentes etapas de entrenamiento, pastores alemanes, labradores, pastores belgas malinois. Cada uno de ellos representaba una posible tabla de salvación para un veterano que luchaba contra las heridas invisibles de la guerra. Entrenamos perros de servicio para personas con trastorno de estrés postraumático, ansiedad, problemas de movilidad, cualquier cosa que nuestros veterinarios necesiten. Ahí se detuvo frente a una perrera vacía. Aquí es donde trabajarás. Tendrás 4 perros a la vez. El entrenamiento dura de 6 a 8 meses por animal. Y luego se van a casa con alguien que los necesita. Alguien como tú necesitaba Ranger. Marcus pensó en los años posteriores a su baja, en las noches en que no podía dormir, en los sonidos que le traían recuerdos de los que no podía escapar. Y en Ranger, siempre ahí, siempre firme, rescatándolo del abismo, no me merecía a ese perro. Nadie se merece nada. Nos lo ganamos. Ayes le dio una palmada en el hombro. Bienvenido al equipo, Marcus. Vamos a salvar vidas. Esa tarde Marcus recibió una llamada de Sarah Chen. Pensé que querría saberlo. El reportaje ganó un premio regional de periodismo. Felicidades. No se trata de mí, se trata de lo que hiciste. Sara hizo una pausa. Marcus, ¿sabes lo raro que es esto? Que alguien se enfrente a gente como los Prescottigane casi nunca sucede. Debería ocurrir más a menudo, por eso llamo. Me han contactado otras 3 comunidades con situaciones similares. Familias adineradas, abusadores protegidos, víctimas silenciadas. ¿Quieren saber cómo lo hiciste? Marcus se apoyó en su camioneta. No hice nada especial, simplemente me negué a renunciar. Eso es precisamente lo especial, dijo Sara con voz más suave. ¿Estarías dispuesta a hablar con ellos, a compartir lo que aprendiste? ¿Qué podría decir yo? La verdad es que es posible que una persona con valentía puede cambiarlo todo. Hizo una pausa. Les diste esperanza a 12 familias, Marcus. ¿Podrías dar mucha más? Lo pensó. Pensó en las noches que había pasado preguntándose si algo de eso marcaría la diferencia en los momentos en que casi se había dado por vencido. Sí, hablaré con ellos. 2 semanas después de empezar en su nuevo trabajo, Marcus encontró su ritmo. Los perros respondían a él al instante. Su forma de moverse, la firmeza de su voz, la tranquila autoridad que transmitía. Confiaban en él como los soldados confían en sus oficiales al mando. Tienes un talento natural, observó ahí es una tarde. La mayoría de los entrenadores tardan meses en establecer esa conexión. Tú lo haces en días. Los perros son honestos, no fingen, no manipulan, simplemente son. Marcus acarició detrás de las orejas de un joven pastor alemán. Por eso son mejores terapeutas que la mayoría de los humanos. Marcus estaba trabajando con un joven pastor alemán llamado Scott cuando sonó su teléfono. Vance, buenas noticias. Se ha llegado a un acuerdo en la última de las indemnizaciones civiles. Las 12 familias han recibido su compensación. ¿Cuánto cuesta?
Basta con que los padres de Jaime Anderson puedan pagarle la universidad. Basta con que María González pueda someterse a una cirugía reconstructiva. Basta con que estos chicos tengan un futuro. Marcus sintió que algo se aliviaba en su pecho. WHY Prescott cumplió su promesa, vendió todo. La fundación que creó financiará servicios para las víctimas durante años. Vance hizo una pausa. Nunca pensé que diría esto de una Prescott, pero está intentando enmendar sus errores. Importa intentarlo. Eso le importa a la gente a la que ayuda. Eso es lo único que cuenta. Jaime Anderson pasó por el centro de entrenamiento ese sábado. Tenía 14 años. Aún llevaba las gafas sujetas con cinta adhesiva, pero con orgullo en lugar de vergüenza. Su madre había llamado con antelación para preguntar si a Marcus le importaría. Quería ver qué hacías, dijo Jaime observando a Scott correr por una pista de obstáculos. Mi terapeuta dice que los animales ayudan con los traumas. Sí, lo hacen, sobre todo los perros. ¿Cómo? Marcus se arrodilló junto a Scott. El perro inmediatamente se acurrucó contra su pierna. No juzgan, no hacen preguntas. Simplemente ofrecen amor incondicional. Le rascó las orejas a Scott. Cuando regresé del extranjero no podía dormir, no podía estar cerca de la gente, no podía funcionar. Ranger me salvó. El perro que tenías en la escuela ese día. Sí, lleva conmigo 7 años. Jaime observaba a Scott con una mezcla de nostalgia y anhelo. He estado teniendo pesadillas con Brandon, con el vestuario. Eso es normal. Tu cerebro está procesando el trauma. Alguna vez terminará. Marcus pensó en sus propias pesadillas, aquellas que se habían atenuado con los años, pero que nunca habían desaparecido del todo. Mejora. Los sueños se repiten con menos frecuencia. El miedo pierde fuerza. Miró a Jaime a los ojos. Pero tienes que dejar que la gente te ayude. No puedes luchar solo como la forma en que nos ayudaste. Yo tampoco ayudé. Solo conté con Auk, Vance, Sara, el detective Hoyo Guay. Conté con tus padres y todas las demás familias. Marcus se puso de pie. Nadie gana solo, Jaime, sobrevivimos juntos. Esa tarde, Marcus y Lily visitaron juntos la tumba de Sara. Era la primera vez que Lily estaba allí desde que terminaron los juicios. Había pedido esperar hasta sentirse preparada. Ahora se arrodilló junto a la lápida, recorriendo con la punta de los dedos el nombre de su madre. Hola mamá, ha pasado mucho tiempo. Marcus se apartó dándole espacio. Papá y yo estamos mejor, mucho mejor. Consiguió un nuevo trabajo entrenando perros. Estoy sacando buenas notas, incluso me uní al equipo de debate. Se rió suavemente. ¿Puedes creerlo? Yo discutiendo delante de la gente. Probablemente sí. Siempre dijiste que tenía opiniones muy firmes. Se quedó callada un momento. Ojalá hubieras estado allí. Cuando me enfrenté al señor Prescott en la reunión, estaba tan asustada, mamá, pero no dejaba de pensar en lo que dijo papá, que eras la persona más valiente que había conocido. Quería ser valiente como tú. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Te echo de menos todos los días, pero ya estoy bien, te lo prometo. Papá también cumplió su promesa. Me protegió tal como sabías que lo haría. Se besó los dedos y los apretó contra la piedra. Te quiero, mamá, siempre. Marcus dio un paso al frente y la ayudó a levantarse. Se abrazaron bajo la luz menguante, rodeados de silencio, recuerdos y un amor que la muerte no podía apagar. Te oyó, dijo Marcus en voz baja. Tú crees eso, lo sé. 3 meses después, el Club de Sobrevivientes celebró su primera reunión oficial. Asistieron 27 estudiantes. Algunos habían sufrido acoso escolar, otros habían sufrido abusos. Algunos simplemente se sentían solos en un mundo que parecía no comprenderlos. Lily permanecía de pie al frente de la sala, nerviosa pero decidida. Me llamo Lily Carter. Hace 6 meses me estrangularon en el pasillo de esta escuela mientras 30 personas lo grababan. Hizo una pausa. Pensé que estaba sola. Pensé que nadie me creería. Pensé que tendría que sufrir en silencio para siempre. Miró los rostros que la observaban, algunos asustados, otros curiosos, todos dolidos. Me equivoqué. Cuando finalmente le conté a mi padre lo que estaba pasando, todo cambió. No de la noche a la mañana, no fue fácil, pero cambió. Alzó la mano, la misma que Brandon había tomado, la que tenía cicatrices que se habían atenuado, pero que nunca habían desaparecido del todo. Estas cicatrices me recuerdan lo que sobreviví, pero también me recuerdan que la supervivencia es posible. María González estaba a su lado, luego Jaime Anderson, Devon Williams y los otros niños que habían sido víctimas de Prescott. Estamos aquí porque sabemos lo que es sentirse impotente, dijo María, y estamos aquí para decirles que no tienen por qué sentirse así. Si alguien te está haciendo daño, díselo a alguien, añadió Jaime. Si no te escuchan, díselo a otra persona. Sigue contándolo hasta que alguien te haga caso. No estás sola, terminó Lily, nunca lo has estado. A veces solo tienes que encontrar a tu gente. La sala quedó en silencio. Entonces la última fila levantó la mano.
Yo nunca le he contado esto a nadie, pero mi hermanastro no pudo terminar. No tenía por qué. Lily cruzó la habitación y se sentó a su lado. Está bien, te estamos escuchando. Esa noche Marcus recibió una carta manuscrita sin remitente y con matas de la penitenciaría estatal. Estuvo a punto de tirarla, pero entonces la abrió. Señor Carter, no espero que lea esto. Yo no lo leería si fuera usted, pero necesito decirlo de todos modos. He pasado los últimos 6 meses pensando en lo que hice, no solo en los crímenes por los que fui condenado, aunque ya son suficientes, sino en las decisiones que tomé durante 30 años en los niños a los que permití que les hicieran daño. En las vidas que destruí para proteger mi nombre. Me decía a mí mismo que era un negocio, que todo el mundo toma atajos, que mi hijo solo era inquieto y los otros niños eran débiles. Me decía cualquier mentira que necesitara para dormir por la noche. Ya no duermo. Su hija se puso de pie en esa reunión y me miró a los ojos. Una niña de 14 años con moretones en la garganta y no me tenía miedo. En ese momento me vi como el mundo me ve, un monstruo. No puedo deshacer lo que hice. No puedo devolver los años de miedo, ni los huesos rotos, ni la piel quemada. No puedo traer de vuelta a Thomas Blackwell, pero quería que supieras que tenías razón. La verdad importa y lo siento, no porque me hayan descubierto, sino por ella, por Lily, porque no debería haber tenido que ser tan valiente. Ningún niño debería. Richard Prescott asterisco. Marcus leyó la carta 2 veces, luego la dobló y la guardó en el cajón junto con la carpeta de pruebas. No perdonaba a Richard Prescott. No estaba seguro de si alguna vez lo haría. Pero comprendió algo que antes no había entendido, que incluso los monstruos podían ver la verdad, aunque llegara demasiado tarde. Pasaron los años. Lily se graduó con honores de la preparatoria, luego de la universidad y después de la Facultad de Derecho. Se convirtió en defensora de los niños, en la voz de los que no tenían voz, en una guerrera con un uniforme diferente. Marcus siguió entrenando perros, siguió salvando vidas, cumplió la promesa que le había hecho a una mujer moribunda. Ranger envejeció y sus canas se volvieron negras, pero nunca se separó de él. Y cada primavera, en el aniversario del día en que todo cambió, Marcus y Lily visitaban juntos la tumba de Sarah. Llevaban flores, contaban historias, recordaban. A veces los milagros no llegan con truenos ni llamas del cielo. A veces entran silenciosamente en un pasillo vestidos con un uniforme de la marina, sin llevar nada más que amor y una promesa que jamás se romperá. Dios no siempre disipa la tormenta, pero infunde fortaleza en la gente común para que puedan atravesarla sin quebrarse. Cuando elegimos la verdad en lugar del silencio, la compasión en lugar del miedo y la protección en lugar de la indiferencia, nos convertimos en parte de ese milagro. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario con tu oración o desde donde nos ves. Suscríbete para más historias de fe, valentía y redención. Que Dios te bendiga, proteja a tu familia y te recuerde siempre. Nunca estás solo /diagonal, ahí la justicia pertenece a quien tenga el valor de exigirla. M.